Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 36. En vísperas de la guerra, la llegada del profeta provocó un silencio atónito entre el personal y los estudiantes de Hogwarts. Harry había insistido en que la guerra estaba en el horizonte, pero Minerva no había querido creerle. Llamada a todos los hombres físicamente aptos de la Gran Bretaña mágica. El siguiente artículo ha sido una breve explicación de lo terribles que se han vuelto las cosas en el continente, la corrupción descubierta dentro de la IGU que ha llevado a una falta de acción y la consiguiente necesidad de que los hombres defiendan el país como lo habían hecho hace unas 3 décadas. Minerva solo pudo sacudir la cabeza con incredulidad, pero si hubo alguien que se tomó peor la noticia, ese fue su mentor. Al llegar el periódico, el hombre palideció y desde entonces permaneció en silencio. Excepcionalmente, los estudiantes se mostraron moderados. Los más jóvenes preguntaron a sus compañeros mayores qué significaba eso. Algunos se mostraron desconsolados cuando se dieron cuenta de que sus padres, y tal vez sus madres, podían ser llamados a luchar contra la amenaza que surgía, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Minerva también se sintió perdida. Aunque su padre no estaba en riesgo, muchos de sus amigos sí lo estaban, y ver a Harry llegar y quedarse parado en la puerta, con expresión sombría, hizo poco para calmar sus temores. Se sintió contenta de verlo, como siempre, pero con la guerra avecinándose, si había alguien que estaría en el meollo de la cuestión, ese sería él. Se acercó, sin que los estudiantes le prestaran mucha atención mientras lo hacía, y se detuvo en la mesa principal. Cuando tenga algo de tiempo libre, director, dijo simplemente. El profesor Dippet asintió. Espere en mi oficina. Llegaré en breve con el resto del personal. Con un asentimiento, Harry le lanzó una sonrisa a Minerva y salió del salón mientras el director se levantaba para dirigirse a la sala. A la luz de las noticias que hemos recibido, todas las clases de hoy se cancelan, anunció. No duden en utilizar las lechuzas de la escuela si no tienen una para escribirles a sus seres queridos y tómense un tiempo para asimilarlo. Tengan la seguridad de que mientras estén entre estas paredes, estarán a salvo. Muchos de los estudiantes se retiraron inmediatamente, pero Minerva permaneció en la mesa del personal. Solo puedo imaginar que tiene más que decirnos, murmuró Rosalina. ¿Evans? Preguntó Slughorn. ¿Qué más puede saber? Estoy seguro de que lo sabremos en breve, intervino Dippet. Vamos, no hay mejor momento que el presente. Los miembros del personal salieron de la sala y se dirigieron hacia la oficina del director. Minerva sospechaba que incluso si Harry no hubiera llegado, los habrían invitado allí. Aunque la lucha ocurriría lejos del castillo, o eso esperaba ella, sería necesario tomar medidas para mantener a los estudiantes a salvo y proteger el castillo. Cuando llegaron, Harry ya estaba dentro y hablando con el sombrero seleccionador. ¿Es así? Preguntó el sombrero con curiosidad. Lo es, confirmó Harry. No te preocupes, no se lo diré a nadie. Estoy seguro de que el propio Godric apreciaría su discreción en el asunto. ¿Y qué asunto sería ese? Preguntó Dippet. Es algo que aprendí sobre el sombrero, respondió Harry con naturalidad. Es un auténtico artefacto. El sombrero no dijo nada más y el director no le pidió a Harry que diera más detalles. En cambio, el profesor Dippet agitó su varita y la pequeña mesa en el centro de la sala se transformó en una mucho más grande alrededor de la cual el personal podía sentarse cómodamente. Antes de comenzar con lo que esto significa para la escuela, ¿hay algo que quisieras compartir, Harry? Harry asintió. Esto ha tardado mucho en llegar, suspiró. Durante meses, las cosas han ido empeorando en el continente. La influencia de Grindelwald se ha ido extendiendo y no ha encontrado resistencia por parte de la IGU, que estaba dirigida por un traidor. ¿Sato? Preguntó Dumbledore incrédulo. Lo mismo, confirmó Harry. Ha violado el estatuto del secreto y, en virtud del Veritaserum, ha admitido que es partidario de Grindelwald. Ha sido arrestado, pero lo que eso significa para la IGU es algo que ellos deben decidir. Supongo que muchos rescindirán o suspenderán su membresía, y otros se unirán a Grindelwald. No eran buenas noticias y el personal murmuró infelizmente entre ellos durante varios momentos. ¿Puedes arrojar algo más de luz sobre lo que sucederá? Preguntó Dippet. Todo lo que sé es que la IGU está buscando construir un ejército para luchar contra Grindelwald, quien tiene una fuerza propia significativa. Esta guerra no terminará rápidamente. Las líneas de batalla ni siquiera se han trazado todavía. Armando asintió entendiendo. Eso significa que voy a poner en práctica medidas en la escuela para mantener a salvo a quienes están dentro, anunció. Los estudiantes volverán a casa a intervalos regulares durante todo el año, pero por ahora, todas las salidas están canceladas. Si es necesario, implementaré más medidas.
Por favor, ofrezcan toda la tranquilidad que puedan y sean comprensivos. Muchos estudiantes aquí tendrán padres que responderán al llamado de luchar por Gran Bretaña. Eso es todo por ahora. Los profesores dijeron poco mientras salían de la oficina, dejando a Minerva con el director, Albus y Harry. ¿Qué tan malo es esto, muchacho? Preguntó Dippet. Es mucho peor de lo que te puedes imaginar, respondió Harry con tono sombrío. Por lo poco que sé, ha reunido un ejército cada vez mayor que no se detendrá fácilmente. Lo investigaré lo mejor que pueda y te mantendré informado. La persona con la que más necesito hablar es contigo, Dumbledore. A mí. Harry asintió. Podemos hacerlo aquí o en privado. A mí me da igual. Aquí está bien, suspiró Albus con tristeza. Necesito saber cuáles son sus debilidades, dijo Harry con franqueza. Fuiste su amigo una vez, y si hay algo que puedas decirme que pueda ayudar, podría ser la diferencia entre ganar o perder. Minerva se sorprendió. No había necesidad de que se preguntara a quién se refería Harry. Solo podía tratarse de una persona. ¿Tienes intención de pelear con él, Harry? Preguntó Dumbledore preocupado. Ya lo hice, resopló Harry. Peleamos y ninguno de los dos ganó ni perdió, pero volverá a suceder. No estará contento hasta que me haya matado. He puesto a muchos de sus seguidores en la cárcel y le he pisoteado los pies como para que se olvide de mí. ¿Peleaste con él? Susurró Minerva con miedo. ¿Por qué? Me ha tendido una trampa, suspiró Harry. El profesor Dumbledore es el único que puede enseñarme lo que necesito saber. Albus rió sin humor, el brillo en sus ojos desapareció. No tiene debilidades, Harry, dijo simplemente. Gellert es un mago brillante, tan peligroso, ingenioso y resistente como cualquiera. El hecho de que hayas sobrevivido a él una vez es un milagro en sí mismo. Lo hiciste, respondió Harry con calma. Sea lo que sea que le haya pasado a tu hermana, luchaste contra él por eso y sobreviviste. La expresión de Dumbledore se oscureció, pero Harry no se apartó de la expresión atronadora que tenía el profesor de transfiguración. ¿Cómo se enteró de esto? Escuché a Bathilda Bagshot mencionar un incidente que involucró a tu hermana y las consecuencias que esto generó. Dumbledore parecía estar furioso, pero en lugar de un arrebato de ira, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. ¿Albus? Preguntó Dippet reconfortante. Dumbledore desestimó su preocupación. Fui un tonto al pensar que se mantendría oculto, resopló. No peleamos por lo que le pasó a mi hermana, lo que le pasó a Ariana ocurrió por la pelea. A Ave nunca le gustó Gellert, y no podía soportar verlos pelear. Ariana quedó atrapada en medio de todo eso, y murió, se atragantó. ¿Por qué tu hermano no vio tu visión de un bien mayor? Insistió Harry. Albus asintió. Éramos jóvenes y tontos, pero Gellert aparentemente nunca se desvió del camino que habíamos trazado. Para subyugar a los mugles. Albus asintió y Minerva sintió que su respeto por el hombre disminuía. Éramos jóvenes e ideales, se defendió Dumbledore. Nunca planeamos la violencia, pero Gellert cambió ese plan al usar la tensión entre los mugles a su favor. Idiotas, resopló Harry con desdén. Entonces, ¿cómo lo derrotó? Albus negó con la cabeza y Minerva miró a Harry, suplicándole con los ojos que lo reconsiderara. No lo sé, murmuró Albus. No es un mago normal. Es extraordinario. Harry negó con la cabeza. Todavía es solo un hombre, argumentó. Si no quieres ayudarme, no lo hagas. Encontraré la manera de hacerlo yo mismo. Con eso, Harry salió furioso de la habitación y Minerva estaba dividida entre su enojo hacia su mentor y su preocupación por su amiga. Esta última tomó precedencia y siguió los pasos de Harry, alcanzándolo mientras bajaba las escaleras hacia el vestíbulo de entrada. «Espera», gritó. Harry así lo hizo y se desanimó. «Lo siento, ha sido una mala semana», dijo encogiéndose de hombros. Minerva le dedicó una sonrisa comprensiva. «¿Estás bien?», preguntó ella. «No estás herido, ¿verdad?». «No, nada de eso», le aseguró Harry. «Simplemente no estaba preparado para ello. ¿Tienes que serlo?». «Parece que nadie más lo está intentando», resopló Harry, irritado. «Todos los demás huyen asustados de él. No puedo decir que los culpo, pero si no lo detienes, esto nunca terminará». Minerva asintió rígidamente. Ella conocía a Harry lo suficientemente bien como para saber que, sin importar lo que dijera, él no se dejaría disuadir de la decisión que ya había tomado. «¿Vas a ser voluntario?». Él negó con la cabeza. «No, necesito seguir haciendo lo que hago», explicó. «Podemos perder a algunos de nosotros si otros deciden seguir lo que hace su país. Esto va a dividir el mundo, Minerva. La gente va a morir, pero las únicas opciones son luchar o dejar que gane».
No permitiré que eso suceda. Minerva tomó la mano de Harry y la apretó reconfortantemente. Sabes, no depende de ti salvar el mundo. Tal vez, murmuró Harry, señalando una marca blanca casi imperceptible junto a su ojo izquierdo. Me han marcado como su igual. Le ofreció una sonrisa antes de abandonar el castillo, dejando atrás a una joven llena de pavor. El señor oscuro lo marcará como su igual. Esa era una línea de la profecía que él le había revelado, una que se refería a él y a Tom Riddle, pero ¿cómo podría referirse también a Grindelwald? Minerva no lo sabía. Ella no entendía ni tenía ningún interés en la adivinación. ¿Podría entrar en juego una profecía que aún no existía? Ella sabía que no podía responder esa pregunta por sí sola, pero estaba decidida a encontrar a alguien que pudiera hacerlo. La vida de Harry bien podría depender de ello. Romper. Heyer miró las pilas de periódicos sobre su escritorio. Las noticias de lo que había sucedido en la IGU lo habían obligado a obtener los titulares de todo el mundo. Si fuera honesto consigo mismo, las consecuencias de lo ocurrido podrían haber sido mucho peores, pero también podrían haber sido más favorables. No hubo sorpresas para quienes se opondrían, y menos aún para quienes, por ahora, se declaraban neutrales. Una situación así no duraría, no cuando la lucha llegara hasta ellos. Cualquier país que quisiera podía reivindicar la postura que quisiera, pero Heyer no estaría satisfecho hasta haber cumplido sus objetivos. No habría neutralidad. Los países estaban con él o en su contra. No importaba cuál de ellos fuera, todos cumplirían su voluntad de una manera u otra. Esto es muy lamentable, declaró Weber. El hombre había traído la noticia de la caída de Sato, el tonto ex supremo Mugump se había vuelto demasiado engreído y arrogante para entender que no era intocable. Lo es, asintió Heyer, pero simplemente significa que debemos avanzar un poco antes con algunos de nuestros planes. ¿Y dónde atacaremos a continuación? Preguntó Weber. Por supuesto, Polonia, explicó Heyer. Quiero que esté conquistada antes de fin de semana. Necesitamos otro punto de apoyo. Weber asintió. Se hará. Bien. Aseguraos de que así sea, por todos los medios necesarios, ordenó Heyer. Ya no tenemos tiempo para jugar con la diplomacia. Nuestra expansión debe ser rápida y sin piedad. Weber sonrió y abandonó el estudio. Desde que conoció al astuto alemán, a Heyer le quedó claro que disfrutaba con el caos e incluso con el sufrimiento de los demás. El propio Heyer consideraba que esas cosas eran de mal gusto, pero no las rehuía cuando era necesario, y una veta de crueldad era justo lo que necesitaba ahora. Habría preferido que sus enemigos cedieran ante medios de coerción menos desagradables, pero no tenía tiempo ni paciencia para esas medidas. Ahora era el momento de actuar, y para salir victorioso, tendría que actuar con rapidez y sin conciencia. No permitió que sus ambiciones se derrumbaran a su alrededor porque no tenía el coraje para hacer lo necesario para asegurar la victoria. Por un bien mayor, murmuró para sí mismo. Romper. Entrar en la sala donde se reunían los representantes de la IGU fue una experiencia que le dio que pensar a Iván Fedorov. Los asientos que normalmente estaban llenos ahora estaban vacíos. Aquellos que habían decidido ponerse del lado de Grindelwald estaban ausentes, e incluso algunos de los que habían optado por permanecer neutrales también optaron por no asistir. Quedaba por ver qué países habían tomado tal o cual decisión, pero a Iván le consoló saber que había muchos más allí, incluso si en ese momento no tenían líder. Al ver que nadie parecía dispuesto a iniciar el procedimiento, se levantó y se aclaró la garganta, atrayendo la atención de los que estaban en la sala. No te preocupes por cómo te voy a decir lo que debería pasar ahora, pero alguien tiene que ocupar el puesto de jefe supremo, aconsejó. Tal como están las cosas, no es un puesto envidiable, pero alguien debe tomar la iniciativa. Quiero presentar mi candidatura, dijo Pierre Abreu, el representante francés, uno de los miembros más antiguos de la IGU. He estado en esta sala durante más de 5 décadas. Viví la última guerra y he visto a muchos grandes hombres ir y venir. Los guiaré con integridad, honor y la valentía que necesitamos para superar lo que está por venir. Yo apoyaría su candidatura, ofreció Doge en tono de apoyo. No llevo mucho tiempo aquí, pero he llegado a confiar en el criterio de Monsieur Abreu. ¿Por qué no? Intervino el representante australiano. Todos estamos del mismo lado. ¿Alguien tiene alguna objeción o desea presentarse como candidato? Preguntó Iván. Ninguno dijo nada y solo un momento después, Abreu hizo su solemne voto de servir a la IGU lo mejor que pudiera. Entiendo que todos estén preocupados por lo que está por venir, comenzó cuando tomó su lugar detrás de su podio. Yo también lo estoy, pero este es un momento en el que debemos permanecer firmemente unidos. Si deseamos derrotar a Grindelwald, debemos estar unidos unánimemente.
Su influencia ya se ha extendido y continuará haciéndolo a menos que la gente vea que se le resiste, que hay quienes están dispuestos a luchar contra él. Debemos ser fuertes, inamovibles y debemos hacer lo que sea necesario para la victoria. Si no lo hacemos, entonces podemos temer por nuestro futuro, pero hasta que nos arranquen el último aliento de los pulmones, debemos luchar. Los demás representantes aplaudieron al francés, pero Abreu no sonrió ni aceptó los elogios. Hablaba en serio y al ver eso, Iván se dio cuenta de que se había tomado la decisión correcta sobre quién debía reemplazar a Sato. Ahora, debo instarlos a todos a que comiencen a tomar medidas para garantizar la seguridad de sus fronteras, continuó Abreu cuando los aplausos se calmaron. Sugeriría establecer puntos de aparición que sean monitoreados y que sus ciudadanos deben usar mientras viajan. Es quizás lo más importante que podemos hacer para asegurar que las idas y venidas sean monitoreadas. Ya le he sugerido a mi propio ministerio que equipos de aurores estén listos para responder a las apariciones que ocurran lejos de estos puntos designados. Es una excelente sugerencia, afirmó el representante de Nueva Zelanda. Pero es una situación difícil para mi país, añadió el representante indio. Nuestras tierras son inmensas y será difícil controlarlas. Lo entiendo, dijo Abreu con simpatía. Por eso propongo que establezcamos un puesto allí. Una vez entrenados, se podrá desplegar una fuerza para ayudar a la seguridad de la India. Incluso un pequeño grupo de unos 100 hombres haría la diferencia, respondió agradecido el indio. Luego nos aseguraremos de que sea una prioridad, prometió el francés. En cuanto a las demás medidas de seguridad, cada país debería decidir cómo gestionarlas. Sería inútil intentar establecer un estándar cuando venimos de países tan diferentes, pero si tienen alguna sugerencia, por favor, compártanla. Fedorov asintió con la cabeza, agradecido. Las circunstancias en las que se encontraban eran, cuanto menos, indeseables, pero mientras trabajaran juntos, no había motivo para que perdieran. Pero lo que preocupaba a Iván ahora era la rapidez con la que podrían entrenar, movilizar y sincronizar sus respectivas fuerzas. Hasta entonces, los esfuerzos que podían realizar para evitar que Grindelwald siguiera ganando más territorios serían mínimos y se dirigirían contra un hombre que solo se desesperaría más por asegurar sus propias posiciones. A corto plazo, el futuro parecía bastante sombrío y, con el tiempo en su contra, había mucho que cada nación debía hacer antes de que la resistencia pudiera comenzar realmente. Tal como estaban las cosas, lo mejor que podía hacer Iván era desplegar a sus propios hombres para monitorear las situaciones e informar a medida que ocurrían las cosas con la esperanza de que si las cosas se volvían lo suficientemente desesperadas, la IWA pudiera reaccionar de manera oportuna para mantener a Grindelwald a raya. Romper. William no veía motivos para andarse con rodeos ni para retrasar lo inevitable. Puede que solo hubiera dado a conocer sus intenciones unos días antes, pero había empleado su tiempo sabiamente para poner orden en los asuntos familiares. Por supuesto, Angélica le había rogado una y otra vez que reconsiderara su decisión, pero fue en vano. Ya había tomado una decisión y, aunque le dolía tanto ver a su esposa y a su hijo tan disgustados, no podía eludir sus responsabilidades. Charles tenía edad suficiente para tomar las riendas de los asuntos de la familia y Angélica sabía con qué tipo de hombre se iba a casar cuando se conocieron. William no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que otros pelearan, no cuando él mismo podía marcar la diferencia. Habiéndose comprometido a unirse al esfuerzo bélico, se dirigió al Ministerio de Magia para inscribirse, tal como lo indicaba el artículo del profeta. Al llegar al atrio, se sintió orgulloso de ver que muchos otros estaban haciendo lo mismo, dejándolo en una cola considerable antes de poder llegar a uno de la docena de aurores que estaban completando los formularios necesarios. Frunció el ceño cuando comenzó una conmoción en la fila contigua a la suya y fue recibido por la vista de un anciano con túnicas de auror que tenían unos 50 años de antigüedad, el color rojo se había desvanecido y el hombre que las vestía había visto días mejores. No creas que no puedo seguir golpeándote, muchacho, amenazó el anciano. Ya hacía tu trabajo antes de que te hicieras pis en los pantalones. Maldita sea. ¿Alguien va a buscar a Gabriel? Suplicó el auror que había sido objeto de la reprimenda a sus colegas. Decidle que su abuelo está aquí otra vez. William se rió entre dientes al reconocer a Morris Moody, que en efecto había sido auror, pero no desde antes del cambio de siglo. Lo último que había oído sobre el hombre era que se había vuelto bastante paranoico en sus últimos años y se negaba a salir de su casa. William solo podía suponer que la noticia del estallido de la guerra había sido toda la motivación que el hombre necesitaba para intentar ofrecer sus servicios.
Para alivio del Auror, otra figura familiar pronto llegó y se hizo cargo de la situación. Muy bien, abuelo, vete a casa, ordenó Gabriel Moody. ¿Cómo saliste de ahí? Nadie me va a impedir que me meta en esto, muchacho. Ya tengo una cuenta pendiente con las ranas, replicó Morris obstinadamente. ¿Las ranas? Preguntó Gabriel confundido. Sí, los malditos franceses, explicó Morris. Gabriel meneó la cabeza frustrado. Abuelo, no vamos a luchar contra los franceses, suspiró. ¿Entonces contra quién luchamos? Grindelwald, ya te lo dije, viejo loco. Ahora vete a la mierda o dejaré que uno de estos te arreste. Oh, me gustaría verlos intentarlo. Les daré una bofetada a los mendigos, ya verás si no lo hago. Gabriel estaba perdiendo lentamente la paciencia con su abuelo, pero William estaba demasiado divertido para intervenir, al igual que todos los demás que estaban mirando. Vete a casa, abuelo, dijo con firmeza el joven Moody. Eres demasiado mayor para esto. Eso no fue lo correcto para decir. Con una velocidad que desmentía la frágil figura del anciano, sacó su varita y disparó un hechizo a su nieto, quien apenas logró protegerse del ataque. ¿Estás loco? Gritó Gabriel. No, solo estoy listo para otra pelea con las ranas. Gabriel meneó la cabeza con incredulidad. Abuelo, no luchamos contra los franceses. Antes de que Morris pudiera responder, Gabriel atacó y contuvo a su abuelo con algunas cuerdas conjuradas. Vamos, te llevaré a casa. Con suerte, Nana podrá hacerte entrar en razón. Levitando a su abuelo frente a él, Gabriel salió del atrio con el anciano lanzando improperios y exigiendo que lo liberaran. William solo pudo sacudir la cabeza divertido. Puede que Morris ya hubiera pasado su mejor momento, pero si el ejército que se opondría a Grindelwald tuviera más Morris, la guerra sería corta. Siguiente. Gritó una voz, sacándolo de sus pensamientos. ¿Nombre? William Potter. El auror detrás del escritorio miró hacia arriba sorprendido por la respuesta y frunció el ceño en señal de confusión. Lord Potter, ¿se ofrece como voluntario? William asintió. Mi título no significa que no deba hacer mi parte, apuntó. Por supuesto, convino el auror, pero no habrá muchos otros señores que sigan tus pasos. La mayoría enviará a sus hijos o sobrinos. No lucharán entre ellos. Bueno, no tengo ningún hijo disponible y no enviaría a nadie si lo tuviera, respondió William. Mi hijo actuará en mi lugar mientras yo no esté. El auror asintió entendiendo. Nos alegraremos de tenerte aquí, Lord Potter, dijo con sinceridad. Cuando Moody regrese, preséntale un informe. Estará encantado de tenerte en su grupo. Por ahora, simplemente llena estos papeles y entrégamelos cuando hayas terminado. William aceptó la pila de pergaminos y se dirigió hacia donde se habían dispuesto varias filas de sillas con el propósito de completar el proceso de registro. Mitchinson me dijo que estabas aquí, una voz grave interrumpió sus pensamientos mientras firmaba la parte inferior de la última pieza con un gesto elegante. William asintió cuando encontró la mirada de Gabriel Moody. Los dos habían estado en Hogwarts con algunos años de diferencia, siendo Gabriel el más joven de los dos y en Hufflepuff. No se conocían muy bien, pero ambos conocían a las familias del otro. Tu abuelo estaba entusiasmado, comentó William. Un fantasma de una sonrisa tiró de los labios de Gabriel mientras tomaba asiento al lado del señor Potter. Sí, hay mucho de eso en este momento, suspiró. Pero se cagarán en los pantalones cuando empiecen a lanzarse los hechizos. Esta gente no sabe lo que es la guerra, lo que es estar atrapado en una lucha por la vida. Yo tampoco, señaló William. No, pero sabes lo suficiente sobre la pérdida y, si recuerdo correctamente, no eras un holgazán con tu varita. Puedo cuidarme solo. Gabriel asintió. Sí, igual que tu padre. Mi padre siempre hablaba muy bien de Henry. Decía que era una de las pocas personas en las que podía confiar cuando las cosas se ponían difíciles. Esperaba poder confiar en ti de la misma manera, y tú en mí, Potter. ¿Eres tú quien me pide que me una a tu grupo? Cuestionó William. Lo es, confirmó Gabriel, ofreciéndole su mano. William lo aceptó. No somos muchos, pero yo tengo a los mejores. Tenemos algunos buenos muchachos con nosotros, incluso uno de los muchachos de Jaxley. Es un tipo miserable, pero puede cuidarse bien. Al menos sé que tendré gente capacitada cuidándome las espaldas. Lo mejor, le aseguró Gabriel. Vamos, ya estarán en la sala de entrenamiento. Te presentaré. William se puso de pie y siguió al auror, con una sensación de nerviosismo que nunca había experimentado instalándose en la boca del estómago. Angélica había tenido razón en lo que había dicho sobre su propio padre. Henry Potter había ido a la guerra de manera similar hacía poco más de 3 décadas, y William no lo había vuelto a ver.
Solo podía esperar que Charles no sufriera la misma pérdida que él, aunque solo fuera para evitarle la impotencia que William había soportado todos esos años. Romper. Como había sucedido en los últimos días, la portada de El Profeta llamaba a que más hombres se unieran a la inminente lucha contra Grindelwald. Arcturus había visto por sí mismo las hordas de magos que llegaban al ministerio para ofrecer sus servicios. El oro ofrecido por la Igua por hacerlo no era insignificante para el trabajador promedio. Por 3 galeones a la semana, debían arriesgar la vida y la integridad física en una guerra que probablemente no entendían, pero el heredero negro respetaba el orgullo y la fortaleza que estaban demostrando. Se necesitaba coraje para lanzarse voluntariamente al medio de la batalla, y la campaña de reclutamiento parecía ir bien hasta el momento. Me sorprende que no te hayas inscrito todavía, comentó Dorea, alisando su ya impecable túnica de sanadora. Había conseguido un puesto como aprendiz en San Mungo y cada mañana, la misma sonrisa orgullosa se formaba en los labios de su hermano. Lo he pensado, respondió con sinceridad, y por mucho que desprecie lo que han hecho padre, Perseo y Cass, Grindelwald todavía no es mi enemigo. Dorea tarareó con desaprobación ante la mención de los rebeldes Black, y frunció los labios con irritación. Me alegra oírlo, declaró. No permitiré que salgas corriendo a hacer algo estúpido. Arcturus resopló divertido. No soy un tonto, respondió con calma. Mi trabajo es protegerte, no arriesgar mi vida cuando no es necesario. Dorea asintió pero lo miró con sospecha. Recuerda eso, le sugirió, con un tono de advertencia. Ahora, ¿cómo me veo? Teniendo en cuenta que vas a pasar el día atendiendo heridas sangrantes, cubriéndote de vómitos y Merlín sabe qué más, tan hermosa como siempre, respondió Arcturus con una sonrisa. Dorea le levantó una ceja. Estaré en casa a las 6, le informó. No te metas en problemas, Archie. Con un beso en la mejilla, se fue y Arcturus negó con la cabeza. Todo lo que hizo fue por ella y por la mujer que un día esperaba llamar su prometida, y aunque había decidido no unirse al conflicto por el momento, eso no significaba que no lo haría si fuera necesario. No es que Dorea necesitara saber eso, no hasta que Arcturus ya no pudiera ocultárselo. Romper. Federoz no había entendido por qué Harry había elegido venir aquí, y aunque habían pasado muchos años desde que había asistido a una escuela mugle, recordaba vívidamente que fue la invasión de Polonia lo que provocó que comenzaran los combates en el continente. No podía estar seguro de si lo que Grindelwald pudo o no haber hecho fue un factor, pero sería negligente en sus deberes si no investigaba la posibilidad de que el mago oscuro estuviera o pronto se involucrara aquí. El ambiente que reinaba en Varsovia sugería que los polacos esperaban que algo sucediera. En cada esquina de cada calle se veían soldados fortificando posiciones estratégicas, casi como si la invasión alemana fuera inminente. Pero no eran los alemanes los que debían preocuparse. Si Hitler hubiera mostrado interés por el país, Grindelwald sería el primero en llegar, algo que evidentemente temía la población mágica. De manera similar a Londres, se podía acceder a la parte mágica de la ciudad a través de un pub a pocos pasos del principal distrito comercial. El ambiente aquí era incluso más sombrío que el de los mugles. Los negocios ya habían cerrado, aunque las calles estaban llenas de gente mágica preocupada, exigiendo respuestas sobre qué haría su gobierno para evitar lo que había sucedido en Bulgaria y la vecina Checoslovaquia. No hubo respuestas y los aurores vestidos con túnicas rojas se alinearon en los caminos, ellos también no menos preocupados que cualquier otro hombre o mujer en la capital. Harry no podía hacer más que mirar impotente, profundamente consciente de que poco podía hacer para calmar sus preocupaciones. Si Grindelwald venía, lo haría pronto, antes de que la Igua pudiera movilizar sus fuerzas, algo que llevaría tiempo, algo que la gente de aquí no tenía. Si lo que Sato había revelado a la Igua era cierto, Polonia tenía pocas posibilidades de repeler al ejército que vendría, pero mientras Harry viviera y respirara, no estarían solos. Puede que solo sea un hombre, pero lucharía con ellos y haría todo lo posible para rechazar cualquier intento de invasión. No sabía qué bien haría con ello. Federoz creía que Grindelwald no se molestaría con el polaco y que ahora fijaría sus ojos en un objetivo más importante. Harry no lo hizo. Tenía más sentido que intentara un golpe mucho más rápido, que solo implicara cruzar una única frontera. Por mucho que el señor oscuro quisiera ejercer presión sobre un territorio más importante, no se arriesgaría a perder demasiadas fuerzas para hacerlo. No, Harry tenía el presentimiento de que estaba en el lugar correcto, algo que solo se hizo más fuerte cuando vio un rostro familiar entre la multitud de preocupados polacos. Bastardo astuto, murmuró. El hombre que vio no llamaría la atención en circunstancias normales, e incluso podría ser un nativo de aquí, pero Harry había aprendido a recordar rostros, y este era uno que había visto mientras observaba a Hans Gaulitier hacía tantos meses.
Había sido uno de los que acompañaban al enorme alemán, un lacayo en el mejor de los casos. Aún así, Harry no iba a dejar pasar esta oportunidad. El hombre estaba allí por una razón, y en lo que a Harry respectaba, solo había una cosa que podía ser. Por un rato, mantuvo la distancia, observando a su objetivo y escaneando el área para asegurarse de que no hubiera otros que recordara acechando alrededor de Gaulitier. Satisfecho de que no lo hubiera, esperó hasta que la multitud reunida comenzó a dispersarse, sin saber cuál era el plan de su gobierno, y entró en un pub en el que vio al hombre entrar sigilosamente. Slivovitz, pidió, dejando unas monedas en la barra cuando se acercó el camarero. Con un gesto de asentimiento, un vaso de la mezcla de ciruelas fue colocado frente a él. Bebió un sorbo y luchó contra el impulso de hacer una mueca. El licor no era más agradable que cualquier otro alcohol puro que hubiera probado. No obstante, lo bebió y una vez más siguió a su objetivo mientras se dirigía al baño. Una vez dentro, no perdió el tiempo. El hombre estaba haciendo sus necesidades en el urinario cuando Harry lo agarró por la nuca y le estrelló la cara contra la pared de azulejos. Desorientado, fue liberado de su varita antes de que pudiera considerar sacarla, y su agarre cambió hasta que la mano de Harry le apretó la garganta. Espera, te has equivocado de hombre. No sé quién eres, susurró en su lengua materna. ¿Sabes quién soy?, replicó Harry, siseando suavemente y sacando una serpiente negra de dentro de su manga libre. Los ojos del hombre se abrieron y comenzó a temblar cuando se dio cuenta de quién lo había abordado. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Harry. Vivo aquí, respondió el hombre en un inglés deficiente. Harry asintió antes de golpearse la nuca contra la pared. No me mientas, le advirtió. Te vi con Gaulitier. Eres uno de sus hombres. Ahora te lo preguntaré una vez más. ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre meneó la cabeza. Él me matará. ¿Crees que no lo haré? El polaco tragó saliva profundamente, sin dudar de la amenaza lanzada. Me enviaron aquí para recopilar información. Grindelwald quiere invadir el país lo antes posible, pero no lo hará hasta que esté seguro de algunas cosas. Estaba diciendo la verdad, pero Harry no estaba satisfecho. ¿Cómo? ¿Quiere saber las medidas de seguridad que hay aquí, cualquier debilidad que pueda explotar?, tartamudeó el hombre. Quiere tomar el control sin resistencia. Harry rió oscuramente. Bueno, eso no va a pasar, declaró. Supongo que lo único que me queda por hacer es decidir qué voy a hacer contigo. Por favor, suplicó el hombre. No le diré que te vi. Harry resopló incrédulo. El polaco lo vendería más rápido que a su amo. Ahora, las únicas opciones que tengo son matarte o llevarte conmigo. Los ojos del hombre se abrieron de par en par por el miedo. Iré a prisión, hagas lo que hagas. Por favor, no me mates. El hombre era un cobarde, tan patético como muchos otros que Harry había conocido a lo largo de los años, pero no valía la pena mancharse por ello. Vendrás conmigo, decidió, pero no esperes que tu tiempo con los Hitwizards sea agradable. Será mejor que estés preparado para hablar porque harán lo que consideren necesario para obtener cualquier información que tengas. Te sugiero que no mientas. No lo haré, yo. Sus palabras fueron interrumpidas mientras se desplomaba en el brazo de Harry, el hechizo impresionante chocó con su pecho. Idiota, murmuró Harry, sacando su traslador. Necesitaba entregarle el hombre a Federov para que pudiera realizar una investigación en profundidad sobre cuáles podrían ser las intenciones de Grindelwald, y con lo que sospechaba prácticamente confirmado, Harry regresaría en breve. Puede que Grindelwald esté ansioso por subyugar a los polacos antes de pasar a objetivos más grandes, pero Harry no se lo pondría tan fácil. Romper. Espero que me traigas buenas noticias, Weber, saludó Gellert al alemán. Sí, lo creo, confirmó Weber. Polonia está madura para ser conquistada. El gobierno está desorganizado y no tiene ningún plan de defensa. Es casi como si estuvieran esperando su llegada. ¿Ninguna defensa? Nada de importancia, dijo Weber con desdén. Sus aurores no pueden esperar resistir contra ninguna fuerza que envíes. Toma la capital y el resto se derrumbará como un castillo de naipes. Gellert asintió pensativamente. Había pedido que se hicieran planes rápidamente, y sus seguidores se habían encargado de ello con eficiencia. Muy bien, decidió. Perseo, tomarás 1000 hombres y asegurarás Varsovia. Quiero que se haga rápido y sin pensar en cuánta sangre se derrame. Es hora de enviar un mensaje a quienes se oponen a nosotros. Por supuesto, asintió el joven negro. Voy a asegurar las fronteras del norte y del este. No creo que los rusos se involucren, pero es mejor estar preparados. Es una decisión inteligente, coincidió Weber. Los alemanes tampoco moverán un dedo. Entonces no debería haber problemas, declaró Gellert. Quiero que estés listo para partir en 48 horas, Perseo.
Quiero que los hombres estén alimentados y descansados. Una vez que Polonia esté tomada, podemos ver qué provisiones hay disponibles allí. Bueno, ¿a qué estás esperando? Tu ejército no se preparará por sí solo. Perseo salió apresuradamente de la habitación y Heyer volvió su atención al líder de su red de espías. Quiero que lo vigilen, Weber, le ordenó. Si algo sale mal, debes informarme de inmediato. Perseo está entusiasmado y no pongo en duda su lealtad, pero le falta experiencia en estos asuntos. Seguiré personalmente su evolución, aseguró Weber. Bien, respondió Heyer. A menos que haya algo más. No hay nada urgente, le aseguró Weber. Le deseo suerte, señor Grindelwald. Heyer meneó la cabeza mientras el extraño hombre seguía los pasos de Perseo. No necesitaba suerte, no cuando tenía más por qué luchar que cualquier otra persona, no cuando todos en el mundo entenderían hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ver sus planes hacerse realidad. Romper. ¿Usted pidió verme, señor? Preguntó Gabriel Moody mientras entraba a la oficina del jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional después de haber recibido un memorando que lo citaba aquí. Lo hice, respondió Alden Diggory, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Gabriel así lo hizo, sin poder pasar por alto la mirada de inquietud que tenía Diggory. Lo recibió hace poco, explicó Aldon entregándole a Gabriel un pequeño trozo de pergamino. Con el ceño fruncido, leyó la breve misiva. Invasión de Polonia inminente. Envíen toda la ayuda que puedan. Iván Fedorov, jefe del Departamento de Justicia de la Confederación Internacional de Brujos. He hablado con el señor Fedorov, explicó Diggory. Me ha asegurado que Francia, India y Australia están movilizando sus propias fuerzas en este preciso momento. Como la suya es la más capaz y está más preparada, necesito que lleve a su equipo allí. Deberá coordinarse con los demás cuando llegue a Varsovia. Los recibirá en el ministerio el líder de cada fuerza. Junto con sus 20 hombres, debería tener alrededor de 100 en total. ¿Solo 100? Diggory asintió sombríamente. Escuche, Moody, esto es poco más que una fuerza simbólica hasta que nuestros hombres estén lo suficientemente entrenados para luchar de verdad. Fedorov no espera éxito con esto, pero debemos demostrar que actuamos en su contra. No podemos permitirle entrar en cualquier país que desee sin resistencia. Mis instrucciones para usted son que haga un espectáculo, que parezca que estamos haciendo todo lo posible para defendernos de él por el momento, y luego que nos larguemos de allí. ¿Dejar a la gente a su suerte? Preguntó Moody disgustado. Diggory le ofreció una sonrisa comprensiva. Esto es una guerra, Moody, dijo con tristeza. Tenemos que elegir nuestros momentos, elegir las batallas que podemos ganar. A Gabriel no le gustó lo que le pedían hacer, pero ser enviado era inevitable. Diggory quizá lo haya hecho parecer una petición, pero era una orden. ¿Eso es todo, señor? Diggory asintió y Gabriel salió de la oficina, con su irritación creciendo. En el fondo de su corazón, sabía que no podía abandonar a las personas que lo necesitaban. No fue así como lo criaron y no era eso lo que haría. Puede que sus órdenes fueran irse cuando las cosas se pusieran difíciles, pero Gabriel nunca había huido de una pelea en su vida, y no empezaría a hacerlo ahora. Continuará. Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 37. La batalla de Varsovia. Aunque era junio, el verano polaco parecía más una cálida primavera en el noreste del país. No es que el clima fuera una preocupación para Harry. No, las fuerzas de Grindelwald llegarían pronto y, como había regresado el mismo día en que había acogido al camarada de Gaulitier, se había estado preparando para esa eventualidad. En la medida de lo posible, se había asegurado de que ninguna fuerza atacante entrara sin más en Varsovia. Harry sabía que era casi inevitable que Polonia cayera, aunque ni siquiera Fedorov había intentado convencerlo de lo contrario. Su tarea era retrasarla, ofrecer una apariencia de lucha. No le parecía bien abandonar a la gente de allí, pero para su alivio, parecía que muchos habían decidido cortar por lo sano y habían huido a donde pudieran. Evidentemente, los polacos también sintieron que el lazo se cerraba a su alrededor y no querían estar allí cuando se apretara. Las calles mágicas ahora estaban desiertas, las tiendas tapiadas, ¿de qué serviría eso? No lo sospechaba, pero agradecía la ausencia de gente mientras él se dedicaba a sus asuntos. Aún así, debía tener cuidado de que ningún inocente quedara atrapado en el fuego cruzado de lo que estaba por llegar a los hombres de Grindelwald, y más aún porque, según Fedorov, Laigo estaba enviando una fuerza simbólica para proteger el distrito mágico polaco. Harry no se hacía ilusiones de que la fuerza enviada para oponerse al Señor Oscuro tendría éxito en su tarea. Al igual que él, ellos estaban allí simplemente para demorar el proceso, no para buscar la victoria.
No estarían preparados para semejante ataque, al menos hasta dentro de algunas semanas. Harry ya sentía que estaba luchando una batalla cuesta arriba, y hasta que la brecha entre cuán preparados estaban Laigh y Grindelwald respectivamente se cerrara, días oscuros como el que enfrentaba ahora continuarían. Romper. William no esperaba ser llamado a la acción tan pronto después de alistarse, pero al enterarse de lo que estaba por suceder, su grupo fue seleccionado para ayudar con la defensa de Polonia. Según explicó Modi, debían llegar al ministerio polaco y reunirse con otras personas que los estarían esperando. A partir de ahí, debían elaborar colectivamente un plan para defender Varsovia, un plan que Modi ya les había dicho que sería infructuoso. Después de revisar la túnica gris que le habían entregado para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba, se unió al resto de su equipo en la sala de salidas. El ambiente allí era tan aburrido como sus vestimentas. Según Modi, el gris les ayudaría a mimetizarse con el entorno urbano en el que lucharían, aunque eso no supondría una gran diferencia. Había pocas posibilidades de victoria, pero William no se lo había mencionado a su familia. Angélica y Charles estaban muy preocupados, y decirles que lo superarían en número no habría sido bien recibido. El hecho de que Modi le informara de esto tampoco le dio confianza a William, pero lo necesitaban allí. Había visto a algunos de los otros que se habían ofrecido como voluntarios, y si los enviaban sin más entrenamiento, se convertirían en nada más que mártires, víctimas de un baño de sangre innecesario. La mayoría ni siquiera tenía experiencia en duelos, y los que la tenían ciertamente necesitaban ponerse al día antes de poder entrar en acción. A decir verdad, William estaba preocupado de que nunca lo fueran, y se encontró esperando que los otros países que se oponían a Grindelwald tuvieran mejores ofertas. Él lo dudaba. Aquellos que habían luchado en la guerra anterior probablemente habían seguido un camino similar al de los británicos que regresaron. Enterraron esa parte de sus vidas y decidieron no hablar siquiera de sus experiencias en el continente. Por eso, la generación que vino después y la que ahora tendría que luchar no estaban preparadas. Guillermo, al igual que los demás señores, era diferente. Tenían el deber de proteger a sus familias y, aunque eso no ocurría a menudo, las rivalidades podían nacer a través de la política o de malos tratos comerciales. Se podría decir lo que se quisiera de los sangre pura, pero ellos sabían cómo comportarse si era necesario. Está bien, la voz de Gabriel interrumpió sus pensamientos, ya saben de qué se trata esto. No los engañaré y fingiré que esto será divertido. Lucharemos a la defensiva y deben estar listos para retirarse cuando reciban la orden. Preferiría no perder a ninguno de ustedes en nuestra primera salida. Los trasladores se activarán en un minuto. Tomen uno y prepárense, instruyó, señalando una colección de banderas de madera de la Unión Jack en una mesa cercana. ¿Estás listo para esto, Potter?, preguntó Jaxley. El hombre era el hijo menor de Lord Jaxley, que tenía 7 hijos en total. David era tan rubio como su padre, bien formado y muy hábil con su varita. A veces podía ser bastante arrogante, pero ante lo que se estaban enfrentando, William no podía ver nada de eso ahora. «¿Eres tú?», respondió el señor Potter. David resopló. «En realidad no», admitió. «Me sigo preguntando qué pasará si no llegamos a casa». William asintió con la cabeza indicando que comprendía. «Te casarás con uno de los Parkinson, ¿no?». «Mavis», confirmó la rubia con una sonrisa. «Es una mujer dulce. Entonces nunca olvides por qué estás luchando, y la volverás a ver», le ofreció William en tono reconfortante. Jaxley asintió agradecido. «No lo haré», le aseguró al hombre. «Volveremos. Tú tienes a tu familia esperándote, y yo tengo una familia que espero que crezca». 5 segundos, caballeros, anunció Gabriel. «Entonces vayamos allí y volvamos a casa», sugirió William. Cuando terminó de hablar, sintió que lo enganchaban en el ombligo cuando el traslador se activó, y él, junto con los otros 19 miembros de su grupo, fueron sacados de la seguridad de Gran Bretaña. La habitación a la que llegaron no era muy diferente a la que habían dejado, la única diferencia era que era más grande y había mucha más gente aquí. «Usted debe ser Gabriel Modi», los saludó una voz ronca y con acento, y un hombre enorme con una túnica a juego casi le arranca el brazo de la articulación al estrecharle la mano. «Soy Julian Nowak, jefe del departamento de Aurores aquí en Polonia. Agradecemos su ayuda». Gabriel asintió. «Estamos encantados de poder ayudar». Nowak le dirigió una sonrisa cautelosa, con la mandíbula tensa por el estrés que sufría. «¿Cuántos somos?», preguntó Gabriel. «En total, tenemos un poco más de 100 hombres», respondió Nowak. «Nos superarán en número, pero conozco estas calles mejor que nadie». «Eso es algo», suspiró Gabriel. «¿Tienes idea de cuántos vendrán?».
Podrían ser unos 1000 o hasta 5, respondió Nowak, inseguro. Lo mejor que podemos hacer es elegir nuestras posiciones con cuidado. Al menos tenemos esa ventaja. William meneó la cabeza. No era una ventaja envidiable cuando podían estar tan superados en número. Como ninguno de nosotros ha entrenado juntos antes, nos quedaremos con nuestros compatriotas, explicó Nowak. En estas circunstancias, es lo mejor que podemos hacer. Ven, te presentaré a los demás que se unirán a nosotros. El primer grupo con el que se encontraron estaba parado frente a una bandera familiar con franjas rojas, blancas y azules. Garnier, aquí Modi, llamó Nowak al aparente líder del equipo francés. El francés no pareció impresionarse y resopló con desagrado. Típico inglés, gruñó. Siempre el último en llegar. William sintió que su irritación aumentaba ante sus palabras, pero fue Jaxley quien expresó la suya primero. Espero que el rojo y el azul de esa bandera sean desmontables para que estén listos para izar la bandera blanca tan pronto como comience la lucha, respondió. Un montón de cobardes que queman tierra, comen queso y se rinden. El francés se sonrojó de ira cuando los británicos se rieron de la refutación de Jaxley. Basta. Espetó Nowak. Si quieren luchar entre ustedes, esperarán hasta que termine la lucha con el enemigo. Este es mi país y seguirán mis órdenes. Prefiero eso que las ranas, murmuró Jaxley. No podría estar más de acuerdo, amigo, interrumpió una voz. Un hombre muy bronceado se acercó, con sus dientes blancos al descubierto mientras sonreía alegremente, aparentemente ignorante de la tensa situación entre los británicos y los franceses. Me llamo Steve Harris, soy uno de los australianos que están aquí ayudando a los chicos polacos. Un placer conocerte, Steve, intervino Gabriel. ¿Y tú, amigo?, respondió Steve. Ya te lo dije, Chut, no seguiremos a las ranitas. No podemos hacerlo, me temo. ¿Me seguirás?, resopló Nowak irritado, y ya te lo dije, mi nombre es Julián. No pasa nada, respondió Steve, levantando las manos en señal de apaciguamiento. Relájense, muchachos. No es frecuente que tengamos una buena pelea como esta. William decidió que el hombre era un idiota o estaba completamente loco. Fuera lo que fuese, no tenía cabida en el campo de batalla. De todos modos, tenemos a los kiwis allí, y a los indios al lado de ellos, les informó Nowak. ¿Eso es todo?, preguntó Gabriel. Nadie más ha respondido a la llamada, dijo Nowak decepcionado. Nos conformaremos con lo que tenemos. Grindelwald no nos aceptará tan fácilmente. William no estaba de acuerdo con el nativo, pero no expresó sus pensamientos. Entonces, ¿cuándo salimos?, preguntó Gabriel. Nowak se encogió de hombros. No hay mejor momento que el presente, respondió pensativo. Nos dará tiempo para atrincherarnos y encontrar un lugar donde podamos retenerlos. Entonces, guíanos el camino, instó Gabriel. Nowak asintió y llamó al resto de los grupos hacia él. Cuando abandonemos el ministerio, encontraréis las calles vacías, explicó. Hemos propuesto a nuestro ciudadano que se esconda y nuestro gobierno ha hecho lo mismo. Si parece que nos vamos a ver superados, nuestro ministro será escoltado fuera de Polonia. ¿Por qué no se fue antes?, preguntó William. Nowak suspiró profundamente. Es un hombre testarudo, pero también un cobarde, dijo frustrado. Cree que necesita demostrar que puede liderarnos durante la guerra. No parece que pueda, intervino Harris. No, convino Nowak, pero él hará lo que quiera. Ahora, ¿hay alguna pregunta antes de que nos vayamos? Cuando nadie habló, se dirigió hacia la puerta, haciendo un gesto para que los otros polacos se quedaran cerca de él. Bueno, eso es todo, caballeros, declaró Modi, aparentemente imperturbable ante la perspectiva de que todos pudieran estar muertos en cuestión de minutos después de abandonar el área protegida. Hagámoslo. William no dijo nada, su mano buscó su varita mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría, sus pensamientos inevitablemente se dirigieron a la esposa y al hijo que lo estaban esperando en casa. Romper. El transporte de 1000 personas resultó ser una tarea bastante difícil para Perseo. Habiendo comenzado en Alemania, la parte fácil había sido llevarlas a Checoslovaquia, un país firmemente bajo el control de Grindelwald. La dificultad era conseguir que entraran en Polonia sin caer en una trampa. Con las medidas recomendadas por la IGU, era demasiado arriesgado trasladarse o aparecerse. Perseo no tenía dudas de que sus tropas podrían defenderse de cualquier fuerza que intentara interceptarlos, pero corría el riesgo de perder hombres de esa manera, y eso era inaceptable. Si fuera necesario, no se arrepentiría de perder a algunos en batalla, pero no innecesariamente, antes de que la lucha hubiera comenzado. Por ello, habían estado cruzando la frontera de forma encubierta al amparo de la oscuridad para no alertar a los polacos de su presencia.
Evidentemente, esto era de esperar, y navegar entre los aurores que patrullaban la frontera no había sido fácil, pero finalmente lo lograron, para alivio de Perseo. «Weber», gritó cuando estuvieron a una distancia segura de los aurores que los vigilaban. «Informa a Heyer de que atacaremos al amanecer». El alemán asintió satisfactoriamente y desapareció en la oscuridad. Regresaría al otro lado de la frontera antes de buscar a su líder. «Muy bien, todos, descansen un poco», ordenó al resto de su numeroso grupo. «Mañana a esta hora tendremos algunas camas polacas calentitas para dormir». Sus hombres murmuraron felices ante la perspectiva y Perseo también se acomodó para dormir unas horas antes de que saliera el sol, trayendo consigo derramamiento de sangre. Romper. Heyer no estaba nervioso por lo que estaba por venir. No había dado a la Igua tiempo suficiente para montar una fuerza que pudiera combatir eficazmente a la suya, y él mismo se aseguraría de que no viniera ninguna interferencia desde la frontera noreste que separaba a Polonia de las tierras controladas por Rusia y Lituania. No esperaba que vinieran a ayudar a los polacos, pero existía el potencial de que implementaran un golpe propio en medio del caos. Él no lo permitiría. Durante días, había escuchado las burlas que intercambiaban los aurores polacos y rusos de bandos opuestos. La relación entre los dos países era tensa y volátil. Si se pudiera confiar en los rusos, tal vez Heyer habría aprovechado esto para su beneficio y provocado un enfrentamiento entre ambos. Sin embargo, no quería convertir a Rusia en su enemigo. Al menos, no todavía. Su ejército necesitaba expandirse considerablemente antes de estar listo para abordar una tierra tan vasta. Por ahora, estaba contento con tomar el control de Polonia, allanando nuevamente el camino para los mugles cuando los alemanes decidieron que querían desafiar el tratado que firmaron con los británicos y los franceses. Cuando llegaría ese día, él no lo sabía, pero llegaría. Los alemanes nunca estarían satisfechos con su suerte. Weber saludó a su espía cuando el hombre apareció a su lado. «¿Cómo le va a Perseo?» «Está bien», respondió el westfaliano. «Sus hombres han cruzado la frontera y desea que le informe de que atacarán al amanecer». Heyer asintió. «Entonces, yo aseguraré la zona poco antes. No conviene que nadie interfiera». «Todavía queda la Igu», señaló Weber. «Que nada saben de mis intenciones». «Tal vez no», respondió Weber con cautela, «pero le he instado a Perseo a que se prepare para encontrar más resistencia de la que espera. Si han logrado reunir hombres y se han enterado de tus intenciones, estarán aquí. Recuerda que Gustav fue enviado a reunir información y nunca regresó. Existe la posibilidad de que lo hayan reconocido y capturado». Heyer tarareó pensativamente. «¿Qué podemos esperar de ellos?» «Muy poco», dijo Weber con desdén. «Según mis fuentes, actualmente están entrenando reclutas en sus propias tierras, pero siempre es mejor estar sobrepreparado que mal preparado». Heyer asintió. «Como siempre, has demostrado tu sabiduría y astucia», elogió. «Me gustaría que siguieras vigilando a Perseo. Obsérvalo desde lejos y me informes cuando haya terminado». «¿Y si necesita ayuda?», preguntó Weber. «Tiene casi una cuarta parte de su ejército». Heyer frunció el ceño ante ese pensamiento. «Eso también», asintió. «Me quedaré aquí para asegurarme de que no haya ningún intento de interferencia». Weber asintió antes de desaparecer con un suave pop. A Heyer no le gustó lo inseguro que parecía su espía, pero no pensó mucho en el comportamiento del hombre. Weber era paranoico por naturaleza, y era de esperar que instara a la cautela. Perseo cumpliría perfectamente su misión, pues tenía hombres de sobra para hacerlo y no era ningún tonto. Cualquier resistencia encontrada sería aplastada y, en cuestión de horas, Heyer tendría otro país que añadir a su creciente lista de territorios. Romper. Durante las últimas horas había reinado el silencio. Poco antes de medianoche, Harry se había preocupado por la repentina llegada de un gran grupo de magos, pero oyó voces británicas entre ellos. Con solo una pequeña investigación y escuchando sus conversaciones, se enteró de que esta era la fuerza enviada por la Igu para retrasar la invasión de Grindelwald. Fue un gesto simbólico en el mejor de los casos, pero algo era mejor que nada, incluso si no fuera suficiente para mantener a raya al Señor Oscuro por mucho tiempo. Una pequeña parte de Harry intentó aferrarse a algún tipo de esperanza de que pudieran tener éxito, pero sería un abrazo enorme y no obtendría nada a cambio. Harry sabía, como todos los demás, que los esfuerzos aquí solo darían frutos para Grindelwald, algo que se volvió más real cuando el sol comenzó a salir y vio a un grupo mucho más grande convergiendo hacia el distrito mágico de Varsovia. «Tonterías», maldijo. La oferta de Igu sería superada en número alrededor de 5-1, unas probabilidades desfavorables y probablemente insuperables.
Sin embargo, Harry observó cómo los hombres de Grindelwald entraban con cuidado a las calles, aparentemente perplejos por lo vacías que estaban. Pero no es que durarían mucho tiempo. Aunque las perspectivas del resultado no eran buenas, Harry había jurado que no se lo pondría fácil y tenía la intención de ser un hombre de palabra. Quizás no pruebe la victoria hoy, pero la sangre del enemigo correrá. El pensamiento trajo una sonrisa a sus labios mientras se preparaba, con su varita preparada mientras los miraba desde su punto de vista. Romper. No hay nadie aquí, se rió alegremente Perseo. Se había preparado para la batalla, se había imaginado liderando a sus hombres hacia una gran victoria, pero no había un alma a la vista. Se sintió aliviado, pero había un matiz de decepción que no podía ignorar. Había esperado que los aurores polacos al menos ofrecieran cierta resistencia. Quizás el gobierno ya había decidido rendirse ante Gellert. Perseo frunció el ceño ante el pensamiento. Si eso fuera cierto, ¿no estaría aquí el ministro para hacerlo oficialmente? Él negó con la cabeza. Nadie sabía que él y sus hombres vendrían, por lo que tenía sentido que el ministro o un representante estuviera ausente. ¿Pero dónde estaban los demás? ¿Por qué están tapiadas las tiendas?, preguntó uno de sus hombres. Esa fue una buena pregunta. Sabían que vendríamos, pero no sabían cuándo, respondió Perseo con seguridad. Bueno, no perdamos tiempo. Busquemos en la zona y acomodémonos. Estoy seguro de que vendrán a rendirse muy pronto. Ante su declaración se escuchó una ovación estruendosa y, sin dudarlo, los hombres se separaron para ver qué botín podían encontrar. Perseo hizo lo mismo, con la cabeza en alto, sabiendo que Gellert estaría orgulloso de él. Aunque no hubo combates, su empresa había producido el mismo resultado. Otro país había caído ante su líder, y eso era todo lo que importaba. Su sonrisa cayó rápidamente cuando una enorme explosión desgarró el aire y Perseo se sintió estrellado contra el suelo. Con los oídos zumbando y luchando por respirar, su visión borrosa fue invadida por un humo espeso, a través del cual apenas se veían las llamas anaranjadas parpadeando. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, pero cuando logró ponerse de pie, el sonido había cesado y todo lo que oía eran gritos seguidos de más explosiones. Desesperado, se levantó y respiró entrecortadamente unas cuantas veces, ahogándose en la niebla que asfixiaba las calles. Sintió el sabor amargo de la sangre y presionó la palma de su mano contra su sien palpitante, solo para encontrarla húmeda y brillando de un rojo intenso bajo el resplandor de las llamas cercanas mientras la inspeccionaba. Perseo estaba en problemas, y mientras trataba de averiguar qué había sucedido, se tambaleó hacia adelante en un intento de alcanzar aire fresco, solo para estrellarse contra el suelo una vez más. Al principio creyó que había sido derribado por otra explosión, pero cuando miró hacia abajo vio que simplemente había tropezado con los restos de uno de sus hombres que había recibido lo peor de una de las detonaciones. Perseo se encontró mirando fijamente a los ojos vacíos de un hombre con el que había compartido una bebida solo unas noches antes, su torso había sido desgarrado en diagonal por la mitad, sus entrañas sobresalían morbosamente donde habían sido destrozadas por la explosión. Sin pensarlo, Perseo vomitó, y lo hizo repetidamente hasta que tuvo arcadas y una vez más tuvo que luchar por respirar. Esto no era lo que había imaginado ni para lo que se había preparado, pero no podía quedarse ahí tumbado. Si no se movía, se asfixiaría, y esa no era una forma aceptable para que un negro encontrara su fin. Sin confiar en sus piernas, comenzó a gatear, gimiendo por el esfuerzo que le tomaba no concentrarse en los miembros y cuerpos desmembrados entre los que tenía que moverse. Romper. ¿Qué carajo fue eso?, preguntó Gabriel. Todo el grupo británico se había quedado paralizado en el pub en el que se habían refugiado cuando sonó la explosión. Los gritos que siguieron fueron espeluznantes. No lo sé, respondió William. ¿Deberíamos ir a comprobarlo? Gabriel asintió antes de hacer un agujero en la puerta. No puedo ver nada, hay humo por todas partes. Otra explosión, esta mucho más cercana, hizo temblar las ventanas. Maldita sea, resopló William. Si una de esas cosas explota cerca de aquí, estamos perdidos. Entonces deberíamos salir, sugirió Jaxley. Está bien, convino Gabriel. A mí no me gusta estar aquí más que a ustedes. Saldremos, pero no nos acerquemos. No sabemos qué está pasando. Ataca primero si es necesario y pregunta después. Después de abrir la puerta con un movimiento de su varita, salió, seguido por William y los otros británicos que se les habían unido. ¿Alguna idea de qué fue eso, amigo?, llamó una voz a poca distancia. Los australianos se habían instalado en un café a solo unas pocas tiendas de distancia, también ellos sentían curiosidad y su líder investigaba lo que estaba sucediendo a su alrededor. Gabriel se agachó cuando otra detonación sacudió la calle.
Ni idea, respondió, vamos a echar un vistazo. Iremos contigo, decidió Harris. No me gusta ser un blanco fácil aquí. Gabriel se encogió de hombros y esperaron a que los australianos los alcanzaran. El sonido de los gritos aún no cesaba. No creerás que los nuestros lo hayan conseguido, ¿verdad? Preguntó Harris. Gabriel negó con la cabeza. No, tenemos instrucciones estrictas de no hacerlo, le recordó a su homólogo. No hay combates a menos que sea necesario. Habríamos recibido un mensaje antes de que ocurriera algo. Entonces, ¿quién está peleando? Tu suposición es tan buena como la mía, murmuró Gabriel. Vamos, echemos un vistazo. Harris asintió y, lenta pero seguramente, los dos equipos se dirigieron hacia donde el humo era más denso y los gritos más fuertes. Joder, ¿cuántos trajeron? William no pudo responder a esa pregunta. Lo que vio fue algo que nunca olvidaría. Dondequiera que miraba, la gente corría en todas direcciones, el caos provocaba una sensación de pánico en los hombres de Grindelwald mientras tropezaban con sus camaradas caídos. ¿Qué estamos esperando? Vamos a acabar con ellos. Ordenó Harris. No, espera. Las palabras de Gabriel cayeron en oídos sordos y los australianos, inspirados por las palabras de su líder, entraron en acción. Está loco, murmuró William. Sí, convino Gabriel, pero no podemos dejar que lo hagan solos. Vamos, muchachos. Con un movimiento de cabeza, William lo siguió, transfigurando los escombros a su paso. Cuando notaron su presencia, ya había reunido un grupo de criaturas para ayudarlo, y un Rottweiler hecho de piedra atacó al primer hombre que intentó atacarlo. Mientras sus creaciones ponía en práctica, William se adentraba en la magia que nunca pensó que usaría más allá de la sala de entrenamiento de su casa, los hechizos que generaciones de Potter habían reunido y utilizado a lo largo de los siglos pasados. Esquivando un chorro de luz naranja, devolvió el fuego a su nuevo agresor, el hombre gritó mientras su caja torácica se abría como un par de puertas. Se quedó en silencio rápidamente y William recogió más escombros, esta vez creando un vórtice a su alrededor. Había pasado algún tiempo desde que había usado este tipo de magia, pero le parecía tan familiar como siempre. Al observar un gran grupo de hombres que intentaban reagruparse, les arrojó varias rocas grandes. La mayoría fueron lo suficientemente rápidos para evitar los golpes, pero los que no lo fueron apedreados. El sonido de huesos rompiéndose y piedras golpeando contra la carne se escuchó por encima de las llamas crepitantes. William no tuvo tiempo para reflexionar sobre esto. Los hombres que habían escapado de su ataque se habían recompuesto, con sus varitas listas y apuntándole. Estaba en inferioridad numérica y se estaban reuniendo más enemigos. Maldijo al australiano en voz baja mientras se preparaba para una pelea que no estaba seguro de poder ganar. Con un movimiento de cabeza, agarró su propia varita y soltó una maldición, solo para que sus ojos se abrieran mientras se cubría. Una explosión atravesó la calle y los hombres a los que se enfrentaba dejaron un reguero de sangre y partes de cuerpos visibles en el pavimento mientras el humo se disipaba. William no pudo hacer más que sacudir la cabeza, tan sorprendido como aliviado por el inesperado indulto. Romper. Lo observaban con cautela. Los aurores polacos que vigilaban la frontera habían visto a Gellert hacía apenas una hora. No tenía ninguna duda de que lo habían reconocido, pero no hicieron ningún movimiento para atacar. Le dibujó una sonrisa en los labios, e incluso los rusos preguntaron por qué se habían quedado en silencio. No hubo respuesta por parte de los polacos, que conversaban preocupados entre ellos. Sabían por qué estaba allí y lo que probablemente estaba sucediendo en su país mientras ellos permanecían de brazos cruzados y no hacían nada para oponerse a él. Gellert se rió entre dientes, y el ceño fruncido empañó su rostro al oír pasos apresurados que se acercaban a él por detrás. ¿Qué es? Preguntó. Weber estaba de alguna manera más pálido que de costumbre, con una expresión de preocupación poco característica en él. Se esperaba su llegada, dijo sombríamente. Perseo cayó en una emboscada. La mandíbula de Gellert se tensó. Muéstramelo, ordenó, tomando al alemán por el brazo. Desaparecieron, y la nariz de Gellert se llenó de un repugnante olor a carne y sangre quemadas. Observando la carnicería que lo rodeaba, sacó su varita y entrecerró los ojos. Está aquí, murmuró. ¿Quién? Preguntó Weber. La serpiente. Puedo sentirla. No dispuesto a permitir que nadie escapara, Gellert erigió una serie de protecciones que mantendrían a todos dentro del distrito mágico. No había escapatoria. Ahora pongamos fin a esto, murmuró. Sin esperar una respuesta, Gellert entró en la refriega y acabó con un hombre de túnica gris que intentó maldecirlo. Si no fuera por sus reflejos más rápidos, habría tenido éxito.
Al no poder ver más allá de unos pocos pies frente a él, Heyer despejó el humo con un elaborado movimiento de su varita, ante la devastación de lo que había sucedido. La calle estaba sembrada de cadáveres, la mayoría de ellos seguidores suyos, pero como el humo ya no nublaba su visión, pudo ver a qué se enfrentaban. La resistencia de la Igua fue patética. Podría haber poco más de 100 hombres, y aunque había perdido a muchos de los suyos, los números estaban muy a su favor. «Es Grindelwald», gritó una voz. Los hombres vestidos de gris se agrupan mientras las fuerzas de Heyer comienzan a reagruparse detrás de él. «Habéis luchado con valentía», les dijo Heyer. «Vuestro plan de tender una emboscada a mis hombres funcionó, pero no lo suficiente. Seguro que podéis ver que estáis derrotados. Ahora, tirad vuestras varitas y os permitiré vivir». «No hay ninguna posibilidad, amigo», respondió un australiano. «No seas tonto», le instó Heyer. «No te daré otra oportunidad. Mira, Steve te dijo que me harás». Heyer perdió la paciencia con el hombre, y este se desplomó en el suelo arañándose la garganta. «¿Tenéis orgullo?», reconoció. «Es un rasgo admirable, pero no tengo tiempo para entretenerme en él. Si no soltáis vuestras varitas, moriréis». «Nos matarás si lo hacemos», resopló una voz, esta vez indudablemente inglesa. «Prefiero morir con mi varita en la mano». Heyer miró al hombre entrecerrando los ojos. «¿Cómo te llamas?» «William Potter». El hombre que estaba frente a él no era viejo, pero tampoco joven. Era de mediana edad y tenía el pelo negro ligeramente veteado de gris. «¿Un Potter?», preguntó Heyer, sin poder ocultar su sorpresa. «Bueno, William Potter, hoy es tu día de suerte. Voy a permitir que mueras con tu varita en la mano. Tú y yo nos batiremos a duelo y, si ganas, te permitiré a ti y a tus hombres marcharos». William meneó la cabeza. «Los dejarás ir y luego lucharemos». Heyer rió entre dientes. «No estás en posición de negociar y mi generosidad se ha agotado. O lucharás contra mí o morirás donde estás». William asintió. «Vete a la mierda», escupió. Heyer sintió que su ira aumentaba ante el desafío y golpeó con su varita una vez más, pero se detuvo cuando una cálida ráfaga de viento pasó junto a él. Antes de que pudiera reaccionar, algo se estrelló contra el suelo y un fuego verde estalló entre él y William Potter, obligando a ambos hombres a retroceder varios metros. «Sé que eres tú», rugió Heyer. «Muéstrate». Ambos grupos en los lados opuestos de las llamas parecían estar confundidos hasta que una figura emergió del fuego, con su varita desenvainada mientras miraba sin miedo a Grindelwald. «¿Dejarás que estos hombres regresen con sus familias?», dijo la serpiente con calma. Heyer se rió. «No creo que lo haga», respondió. «Han atacado a mis seguidores y me han desafiado cuando les mostré misericordia». «De algo de lo que eres culpable», respondió la serpiente. «Tienes la oportunidad de salvar la vida del resto de tus hombres y, sin embargo, eliges que mueran ellos en su lugar». Heyer miró pensativamente a su enemigo entrecerrando los ojos. «No estás en posición de hacer amenazas». La serpiente sonrió. «Señores», dijo, dirigiendo su atención a los hombres de la Igua, «se retirarán al otro lado del distrito mágico, desde donde se marcharán». «No hay ninguna posibilidad, muchacho», resopló el líder británico. «No te dejaremos que te enfrentes a ellos solo». Heyer rió una vez más. «Ya ves, serpiente, los tontos no quieren ser salvados», se burló. «¿Por qué no te vas y tú y yo resolveremos nuestras diferencias otro día?» La serpiente meneó la cabeza. «Parece que hemos llegado a un punto muerto». «No hay ningún impas, querido muchacho», negó Heyer. «Tú y los tuyos habéis sido derrotados. Te haré la misma oferta que les hice a ellos. Deja caer tu varita y te permitiré vivir». La serpiente reflexionó sobre la estipulación antes de asentir. «Permítales un lugar para usar sus trasladores y lo haré». Heyer creó un bolsillo dentro de sus pupilos, la idea de finalmente capturar a la serpiente superaba su deseo de castigar al contingente de la Igua. «El edificio que está detrás de ellos», dijo simplemente. «Les pediría que se apresuren antes de que cambie de opinión». «Vayan», ordenó la serpiente, volviéndose hacia las pocas docenas de hombres que quedaban de los combatientes de la Igua. Así lo hicieron a regañadientes, y Heyer se sintió lleno de alegría. «Ahora, tu parte del trato». «Romper». Harry miró a Grindelwald con una mirada malvada. No esperaba que el hombre apareciera, y mucho menos que llegara a tiempo antes de que los luchadores de la Igua se marcharan. ¿Qué clase de idiota se enfrentaría a una fuerza que los superaba en número de manera tan significativa? Fue una tontería y los dejó en la posición vulnerable en la que se encontraban ahora. Para su alivio, el hombre que lideraba el grupo británico pareció haber captado la clara insinuación de que Harry sabía lo que estaba haciendo y los alejó, algunos con más renuencia que otros.
Quienquiera que haya sido el que se había enfrentado al hombre que tenía delante había demostrado coraje, pero probablemente habría terminado mal. Grindelwald tal vez habría cumplido con su palabra y les habría permitido irse, pero Harry no lo creía así. No ganó nada al derrotar a un solo hombre que no tenía ningún significado para él. Con Harry, sin embargo, fue diferente. Grindelwald no había podido negarse la oportunidad de matarlo, incluso si eso significaba que los demás quedarían libres. Estoy esperando, serpiente, interrumpió Grindelwald en sus pensamientos, el hombre se estaba impacientando. Después de haberle dado a la fuerza de la Igu suficiente tiempo para ordenar su retirada, Harry obedeció y arrojó su varita a los pies de Grindelwald, con una sonrisa tirando de sus labios cuando el hombre se agachó para recuperarla. Mientras lo hacía, Harry soltó un fuerte silbido y aplaudió. Las llamas detrás de él lo inundaron y se estrellaron contra Grindelwald y sus fuerzas, lo que provocó que el Señor Oscuro entrara en acción. Su intento de rechazar las llamas esmeralda fracasó, pero no fue el fuego lo que lo lastimaría directamente. Un hechizo así tomaría más tiempo del que Harry tenía en ese momento, pero sin duda ofrecería la distracción necesaria. Vamos, mueve el culo, muchacho, gritó el líder británico al no haber salido cuando se le ordenó. Estaba colgando de la puerta del edificio, con la mano extendida. Harry maldijo en voz baja con irritación, desapareciendo en una columna de humo mientras varias docenas de hechizos fueron enviados en su dirección. Se estrelló contra el británico, arrojando al hombre al suelo, en la entrada de lo que parecía ser un pub. «Actívalos entonces», ordenó Harry, notando que el líder no era el único que se quedaba atrás. El líder agarró su muñeca justo cuando toda la pared frontal del pub implosionaba, y el grupo fue alejado del Señor Oscuro y sus muchos seguidores que quedaban. Romper. Gellert estaba furioso. Las llamas que se dirigían hacia él no eran más que una cortina de humo, una distracción para que la serpiente pudiera escapar una vez más de su control. Con un rugido de ira desenfrenada, apuntó su varita hacia el edificio que tan gentilmente había proporcionado para que los hombres de Igu abandonaran, y el frente del pub quedó reducido a escombros con un solo hechizo. Para enfurecerlo aún más, la varita de su enemigo desapareció ante sus ojos, pero no tuvo tiempo de concentrarse en eso. Varios gritos de pánico llenaron el aire y Gellert se giró para ver los cuerpos mutilados de sus guerreros caídos, sus ojos brillando de un verde inquietante. ¿Qué es esto?, preguntó Weber preocupado desde su lado. Antes de que Gellert pudiera responder, los muertos comenzaron a silbar y grandes serpientes empezaron a salir de sus bocas. Inmediatamente, sus hombres se pusieron a trabajar para destruirlos, y Gellert solo pudo apretar la mandíbula hasta que el último de ellos fue eviscerado. Había sido engañado, y la serpiente demostró su falta de honor. «Haz que los muertos se reúnan y quemen», ordenó a Weber. «¿Dónde está Perseo?» «No lo sé». «Entonces encuéntrenlo». Weber se escabulló para cumplir sus instrucciones y Gellert contempló la devastación que lo rodeaba. Había perdido a muchos hombres. Quienes los dirigían se habían vuelto complacientes y su arrogancia no conocía límites. «Tontos», murmuró. Su campaña aquí pudo haber tenido éxito, pero tuvo un costo mucho más alto del que estaba dispuesto a pagar. Había pensado que una demostración de fuerza disuadiría cualquier resistencia, pero no había considerado la terquedad de sus enemigos. No se volvería a cometer el mismo error. «Lo he encontrado, Gellert», anunció Weber mientras se acercaba. «No se encuentra bien. ¿Pero está vivo?» Weber asintió. «Llévame con él». Weber lo condujo hasta donde estaban reunidos los heridos y hasta una figura tendida boca abajo, con el pelo oscuro cubierto de sangre que brotaba de un corte profundo cerca de la sien. «Lo siento, Gellert», dijo Perseo con voz entrecortada. «Creíamos que no había nadie aquí». Gellert estaba enojado, pero al ver al joven en ese estado, supo que Perseo ya había sido castigado suficiente. «Salimos victoriosos, Perseo», respondió Gellert, dándole un apretón en la mano. «Eso es todo lo que importa. Cometemos errores y aprendemos de ellos. Perseo no fue el único que cometió un error hoy. No volverá a suceder», prometió el joven. «Que no sea así. Ahora, concéntrate en mejorar. Nuestro viaje recién comienza». Perseo asintió y Gellert se dio la vuelta, tratando de encontrar algo positivo en qué centrarse. La victoria había tenido un alto coste, pero había llegado de todos modos. Fue una revelación agridulce, pero era todo lo que tenía. Hasta que le quitó la vida a la serpiente, claro. Romper. Harry y los hombres británicos con los que había huido cayeron al suelo en un montón arrugado. El primero se puso de pie y sacó su varita inmediatamente. «¿Dónde estamos?», preguntó. «Tranquilo, muchacho, estamos en Gran Bretaña», le aseguró el líder. «Mi nombre es Gabriel Moody». «¿De mal humor?», preguntó Harry sorprendido.
¿Has oído hablar de mí? El nombre me resulta familiar. Moody resopló y Harry exhaló un profundo suspiro. ¿Por qué no te fuiste cuando tuviste la oportunidad? Suspiró. No dejamos atrás a ninguno de los nuestros, respondió Moody. ¿Eres británico, no? Harry asintió y Moody sonrió con una sonrisa demasiado familiar. Te dije que era uno de nosotros, interrumpió una voz. Bueno, Jaxley, supongo que no siempre te equivocas, dijo Moody riendo. De todos modos, era lo mínimo que podíamos hacer. Ninguno de nosotros habría salido de allí si no fuera por ti. Los demás británicos asintieron en señal de acuerdo, pero Harry les hizo un gesto con la mano para que se fueran. ¡Qué desastre! Sí, convino Moody. No esperábamos tantos. Y no habríamos terminado donde llegamos si no fuera por ese australiano loco, añadió Jaxley. Bueno, ahora está muerto, murmuró otro, y Harry no pudo ocultar su sorpresa al ver a William Potter allí, un gesto que el señor Potter no pasó por alto. Llegamos a casa, eso es lo más importante, declaró Moody, y no perdimos a nadie. Tuvimos suerte, señaló William. Si no hubiera sido por este joven. La serpiente, interrumpió Jaxley una vez más. He oído hablar de él. Me sorprende que ninguno de ustedes lo sepa. Es un mago de los golpes. Los ojos de William se abrieron y examinó a Harry con atención. Entonces deberíamos estar agradecidos de que estuviera allí, declaró Moody. Estás más loco que mi abuelo, y él está loco. Harry negó con la cabeza. Solo hice lo que me habían mandado hacer, explicó. Hoy todos hemos tenido suerte. Vuelve a casa, suspiró. Ya no te queda nada por hacer. No hace falta que me lo digan 2 veces, respondió Jaxley, dirigiéndose hacia la puerta. Le siguió el resto del grupo, excepto Moody y William. Necesito hablar con Diggory y explicarle lo que pasó, se quejó. Te veré mañana, Potter. William asintió, aunque sus ojos permanecieron firmemente fijos en Harry y un ceño pensativo arrugó su frente. Gabriel, reconoció mientras Moody se marchaba. Los 2 hombres restantes se miraron fijamente por un momento y fue William quien rompió el silencio. Eres un hablante de Parcel. Harry asintió. Angélica te encerraría en el sótano si supiera lo que estás haciendo, Harry, suspiró William, evidentemente sin querer centrarse en la revelación de la habilidad de Harry. Ella sabe que soy un mago del golpe, señaló Harry. William resopló. No es que estés haciendo cosas tan locas como esa. ¿En qué diablos estabas pensando? Yo podría hacerte la misma pregunta, respondió Harry. ¿Por qué estabas allí? Estoy haciendo mi parte, respondió William encogiéndose de hombros. No puedo quedarme sentado y dejar que todo esto suceda. Pero tú tienes una familia, replicó Harry con vehemencia. ¿Qué dijo Charles? ¿Qué hay de tu esposa? La expresión de William se oscureció. Es por ellos que estoy haciendo esto, espetó. Cuando tengas tu propia familia, Harry, lo entenderás. Sus últimas palabras no fueron dichas con enojo, pero cuando William salió de la habitación, Harry sintió el dolor de ellas más que la expresión triste del hombre. No era como si el señor Potter supiera algo más, pero Harry no podía ignorar el dolor ni el anhelo que sentía por corregir a su bisabuelo. Soy Harry Potter, susurró para sí mismo. Una verdad que solo él y unos pocos más conocían, y a ninguno de ellos le importaría realmente. Continuará. Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 38. Plumas y escamas. Como Polonia había resultado ser un desastre, Heyert se había encerrado en sí mismo mientras pensaba cuál sería su próximo paso. Había tomado el control del país como pretendía, pero le había costado muy caro en términos de hombres. Si no hubiera llegado para poner fin al caos, temía pensar en lo que podría haber sucedido. No es que le importaran tanto los que habían caído, pero si no hubiera tenido éxito, su reputación podría haber quedado en ruinas. Eso no debería suceder. Necesitaba que aquellos que habían decidido aliarse con él lo vieran como un líder fuerte, intocable ante quienes se opondrían a ellos. En Varsovia esto no había sucedido. Heyert exhaló un profundo suspiro. Su planificación requería mucho más pensamiento. Habría que implementar medidas de seguridad y un plan para lidiar con la maldita serpiente si se entrometía como lo había hecho. Tomaría tiempo poner estas cosas en práctica, pero lo haría. No podía permitirse otra debacle como la que ya había sufrido. ¿Quién es? Gritó irritado al oír que llamaban a la puerta de su estudio. No recibió respuesta, pero Casiopea entró y tomó asiento en la silla del otro lado del escritorio. ¿Qué tan grave es? Preguntó Heyert. Ya es bastante malo, respondió Cassie. Perdimos 312 personas durante el combate y otras 24 después debido a sus heridas. La mandíbula de Heyert se tensó. ¿Y cómo está tu hermano? Está de mal humor, respondió Cassie encogiéndose de hombros.
Físicamente está bien, pero tiene unas cicatrices feas. Se lo merece por ser un imbécil. Geyert asintió con la cabeza. Aunque Perseo no fue todo culpable, lo que ocurrió en Varsovia se hizo bajo su liderazgo. Es una lección firme para él, que no debe olvidar. No lo hará, le aseguró Cassie. Por muy estúpido que haya sido, no es un tonto. No volverá a suceder. No creo que sea así, suspiró Geyert. ¿Qué pasa con la serpiente? No ha habido señales de él. Parece que se ha vuelto a esconder. Hasta la próxima, murmuró Geyert. Volverá y debemos estar preparados para atacar cuando lo haga. Preferiría que lo encontráramos antes, pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Seguiré intentándolo. Geyert asintió apreciativamente. Hazlo tú, le instó. Si hay alguien que puede encontrarlo, eres tú, pero no debes enfrentarte a él, Cass. Ese hombre es tan peligroso como cualquiera. Casiopea resopló. No lo creí del todo hasta que vi el duelo entre ustedes. Es extraño. Gran Bretaña no tiene una gran población mágica en comparación con otros países, así que ¿cómo es posible que alguien tan talentoso como él no haya sido notado? Geyert frunció el ceño mientras pensaba. Tal vez lo haya hecho, reflexionó en voz alta. ¿Podrías acceder a los registros educativos o a cualquier cosa que pueda orientarnos en la dirección correcta? Cassie negó con la cabeza. El ministerio quedará en estado de aislamiento y todos los registros estarán sellados hasta después de la guerra, explicó. Geyert tarareó tristemente. Debe haber otra manera, murmuró. Tu otro hermano, Arturo. Seguramente debe conocer a los magos notables de Gran Bretaña. Casiopea se encogió de hombros. No es la persona más sociable del mundo, explicó, pero es observador. Toma nota de cualquiera que pueda suponer una amenaza potencial. Entonces me gustaría que hablaras con él otra vez, decidió Geyert. Puede que no lleguemos a nada, pero me estoy quedando sin ideas, salvo matar a todos los hombres de Gran Bretaña para librarme de la serpiente. Me iré inmediatamente, declaró Casiopea mientras se ponía de pie. Al menos, puedo ver cómo está. Geyert asintió con aprobación. Intentad traerlo a nuestro bando, animó. Sería una vergüenza que se convirtiera en nuestro enemigo en el futuro. Casiopea asintió y abandonó el estudio. Geyert se reclinó en su silla y meneó la cabeza ante la noticia de la cantidad de hombres que había perdido. Maldita sea. Resopló irritablemente. Su campaña había tenido un comienzo inestable en el mejor de los casos, y no podía permitirse que se repitiera lo que ocurrió en Varsovia. Para tal fin, era más necesario que nunca enfrentarse a la serpiente, pero primero había que encontrar al hombre. Todos los esfuerzos realizados hasta el momento para lograrlo habían fracasado, y si Geyert era honesto, no podía imaginar que el hombre se dejara atrapar nuevamente. No, tendría que encontrar una forma de superarlo en maniobras. ¿Pero cómo? Romper. Polonia cabe. ¿Por qué Drummond? Los días oscuros han llegado al continente. Hace apenas unos días, los seguidores de Grindelwald invadieron Varsovia como una plaga, arrebatando el control del país al gobierno. Quizás a los lectores les agrade saber que esto no sucedió sin oposición, y nuestras súplicas por el servicio de nuestros hombres fuertes y combatientes no permitieron que ocurriera sin oposición. Los enviados por la IGU lucharon con valentía, pero al final se vieron abrumados por los números que enfrentaron, pero las bajas de nuestro lado fueron mínimas. Las imágenes adjuntas pueden resultar angustiosas para algunas personas. Informaremos más novedades a su debido tiempo. Las imágenes tomadas eran una visión sombría y Arcturus sacudió la cabeza mientras las asimilaba. Muchos de los edificios habían quedado reducidos a escombros y la sangre que manchaba el pavimento no podía ignorarse. En algunas de las manchas se había grabado un símbolo extraño. Un triángulo con un círculo en el medio y una línea vertical que lo atravesaba. Arcturus no sabía qué era y no le importaba. Quizás era una runa que significaba muerte en algún lugar. Lo que sí sabía era que en Polonia se había producido un enfrentamiento violento y que ciertamente no sería el último. Maldita sea, murmuró Arcturus para sí mismo. Todo parecía tan real ahora. La guerra había sido poco más que un tema de conversación durante los últimos años, algo que se mencionaba en las conversaciones como algo de actualidad para discutir. Este artículo demostró que era mucho más que eso. La lucha había comenzado en el continente y solo se extendería cuanto más intentara Grindelwald tomar para sí. Arcturus meneó la cabeza. Polonia no estaba a 1.000.000 de millas de Gran Bretaña. Incluso en escoba, solo se necesitaría un día o dos para llegar allí. Miró cautelosamente por la ventana de la cocina, como si esperara ver una bandada de magos en escobas avanzando hacia Londres, y se reprendió por sus pensamientos sensibleros. Un ataque a Gran Bretaña estaba muy lejos.
Grindelwald tenía que conquistar muchas otras tierras antes de poder aspirar a desembarcar en estas costas. O simplemente podría hacer que uno de sus hermanos o su padre usen la red Flu y guíen a sus hombres al campo. Arcturus sacó su varita, gimiendo al encontrarse con su hermana mayor en la habitación contigua. ¿Qué quieres, Cass? ¿Has decidido que seguirlo es una pérdida de tiempo? Casiopea hizo una mueca. No seas tonto, Archie, suspiró condescendientemente. Los planes de Heyert se están desarrollando. Arcturus tarareó mientras entraba a la cocina, tomando nota para sí mismo de cerrar la red Flu. ¿Y sus planes incluyen matar a todos sus hombres? Preguntó señalando el número de la mañana de El Profeta. Casiopea agarró el artículo ofensivo de la mesa y frunció el ceño mientras lo leía. Arcturus sonrió satisfecho, complacido de que eso molestara a su hermana. ¡Qué montón de tonterías!, exclamó furiosa. Entonces, ¿no es cierto que perdió cientos de hombres?, cuestionó Arcturus. Todos los británicos que envió regresaron. Me pregunto si te resultaría tan divertido si supieras que Perseo casi muere allí. Lo haría, respondió Arcturus con calma. Ese cabrón habría recibido lo que se merecía. Es tu hermano, susurró Casiopea. Arcturus meneó la cabeza. Para mí, Perseo vale menos que un montón de mierda de dragón, espetó Arcturus. Si es tan estúpido como para participar en una pelea sin darse cuenta de que podría morir, entonces es culpa suya. La gente que se opone a Grindelwald no está bromeando. Perseo probablemente piensa que todo esto es un juego. Incluso Lord Potter se ha alistado para luchar contra él. ¿Potter?, preguntó Casiopea con un dejo de preocupación en su tono. Arcturus asintió. Incluso mi padre sabía que no debía presionarlo demasiado. Siempre decía que no había que tomar a los Potter a la ligera. Lo hizo, dijo Casiopea pensativa. Incluso le dijo a Heyer que debía tener cuidado con él. No es solo Potter, respondió Arcturus. Por lo que he oído, muchos sangre pura se están inscribiendo. Ninguna de las familias quiere que parezca que no está haciendo su parte. Potter tiene un hijo, así que se inscribió él mismo. Espero que lo hagan más. Casiopea entrecerró los ojos hacia Arcturo, pero los días en que él le tenía miedo ya habían pasado. Deberías apoyar a tu familia. Y tú deberías estar apoyando a tu país, replicó Arcturus. Ahora, me gustaría que te fueras. No toleraré que estés aquí. Me iré cuando haya cumplido con lo que vine a hacer. ¿Vas a intentar matarme, Cass? Casiopea resopló. Claro que no, muchacho estúpido. He venido a buscar a alguien y me gustaría que me ayudaras. No estás todavía buscando a esa serpiente, ¿verdad? Soy. Arcturus resopló. Entonces, tu maestro no es tan grande como a él le gusta pensar que es. No tiene nada que ver con Heyerts. La serpiente simplemente hace honor a su nombre. Arcturus meneó la cabeza con frustración. Cassia era ciega a los defectos de Grindelwald, y él no pudo evitar pensar que eso sería en detrimento de ella. ¿No lo encontraste la última vez? ¿Qué te hace pensar que lo encontrarás ahora? ¿Por qué me vas a ayudar? Arcturus soltó una carcajada. No haré tal cosa, negó. Aunque supiera quién es, no te lo diría. En realidad, estoy apoyando a ese cabrón loco. Cualquiera que esté molestando a Grindelwald me parece bien. ¿Y qué pasa con Dorea? Cualquier humor que Arcturus pudiera sentir se desvaneció ante la mención de su hermana menor. ¿Y qué pasa con ella? Bueno, Heyert está considerando matar a todos los magos de Britania para encontrarlo. ¿Qué le sucedería a ella si te mataran? No tendría a nadie más a quien recurrir. Muy parecido al hombre que se había convertido en la pesadilla de Grindelwald, Arcturus atacó, su temperamento estalló cuando agarró a su hermana por el cuello y la empujó contra la pared. No puedes venir a esta casa a amenazarla, espetó. Si tu amo o cualquiera de los suyos se acercan a ella, yo mismo la destrozaré. Al ver que Casiopea comenzaba a ponerse azul, Arcturus la soltó y ella se deslizó hasta el suelo jadeando en busca de aire. Después de un momento, ella soltó una carcajada y se mostró un atisbo de la locura que la plagaba. Siempre fuiste rápido a la violencia. Un negro de pies a cabeza, declaró orgullosa. Está bien, Arcturus. No necesitas ayudarme, pero si lo demoras no cambiarás nada. Heyert ganará y no será tan indulgente con aquellos que se interpusieron en su camino. Entonces podrás mostrarle dónde estoy, gruñó Arcturus. Casiopea sonrió. Ten cuidado con lo que deseas, Archie, le dijo dulcemente antes de pasar junto a él. Menos de un minuto después, oyó el portazo de la puerta principal y regresó a la mesa donde había dejado el artículo. Arcturus deseaba saber quién era la serpiente. Le estrecharía la mano personalmente por lo que fuera que estuviera haciendo para molestar a Grindelwald.
Fue una pena que no hubiera logrado matarlo todavía. Romper. Los medios de comunicación podían darle cualquier versión que quisiera a lo sucedido, pero Harry sabía la verdad. Los que se oponían a Grindelwald no tuvieron éxito en Polonia. El Señor Oscuro pudo haber perdido más hombres, pero el día había sido suyo. Más seguidores se unirían a él y Varsovia se convertiría en un lejano recuerdo cuando arrasaran el continente. Harry soltó un profundo suspiro. No había mucho más que pudiera hacer para evitarlo. Por ahora, estaba atrapado en un juego de espera en el que el daño causado por su enemigo solo podía mitigarse. Hasta que las fuerzas de la IGU estuvieron listas para ser desplegadas en masa, lo mejor que pudo hacer fue perturbar y causar caos, algo que solo lo convirtió en un objetivo aún mayor de lo que ya era. Pero nada cambiaría eso. Aún así, le pareció algo divertido ver el símbolo de las reliquias de la muerte grabado en la sangre de los hombres caídos de Grindelwald, especialmente porque tenía más de ellos que el hombre que lo mostraba tan descaradamente. Él resopló para sí mismo. Si Grindelwald quería adoptar el símbolo como propio, era bienvenido. Eso no cambiaba el hecho de que Harry tenía 2 de los 3. Aunque todavía no hubiera podido trabajar la piedra. A decir verdad, no había hecho demasiado esfuerzo para conseguirlo. El anillo que había liberado de Morfin Gaunt colgaba de su cuello con una cadena, y Harry solo le prestó atención cuando le recordó que estaba allí con una repentina explosión de la misma magia fría imbuida en su capa. La piedra, aunque inestimable, no significaba mucho si no podía usarla. Su varita, en cambio, era un asunto completamente distinto. Aunque había estado preocupado con tantas otras cosas que requerían su atención, había estado recordando la fecha en el fondo de su mente, y la tarde del solsticio de verano finalmente había llegado. Según Gregorovich, ahora sería el mejor momento para alimentar su varita con la sangre que ansiaba. Sin saber qué esperar, Harry decidió que lo haría fuera de su humilde casa, por lo que se dirigió al jardín trasero. Aquí tendría la privacidad que deseaba. Caminando hacia el final, se sentó debajo del árbol mayor en la parte trasera de la propiedad, la media luna iluminaba mejor esta parte. Aquí no pasa nada, murmuró, sacando su varita y un cuchillo de plata que solía usar durante sus lecciones de pociones en Hogwarts. Con un movimiento rápido, cortó su palma con la hoja y agarró su varita con la misma mano cuando la sangre comenzó a fluir. Por un momento, se deslizó entre los dedos de su puño cerrado, manchando la hierba de abajo. Cuando parecía que nada más sucedería, la varita de repente se puso caliente al tacto, y los oídos de Harry se llenaron con el sonido del canto del fénix antes de que un rayo de llamas doradas escapara de la punta, seguido por otro, de color verde esmeralda. Bailaron en la oscuridad durante unos minutos, el sonido del canto del fénix se unió a un silbido indiscernible y, sin previo aviso, las dos llamas chocaron, creando una lluvia de chispas. Era casi como si los dos fuegos estuvieran ensarzados en combate, pero cuando se separaron, ninguno era como cuando emergieron. La llama verde ahora estaba veteada de oro, y el oro estaba veteado de verde. Harry quedó hipnotizado y se quedó con la boca abierta cuando cambiaron de forma, el primero adoptó la forma de un basilisco y el segundo la de un fénix. Se quedó de pie y observó cómo las criaturas lo miraban fijamente, las dos se unieron por última vez antes de estrellarse contra su pecho, enviándolo al suelo y dejándolo sin aliento. Cuando logró recuperar el aliento, le costó mucho, pero el ritual no había terminado. Una llamarada de color verde y dorado brotó de su varita, una especie de bis antes de que desaparecieran, dejando a Harry preguntándose si lo que había presenciado realmente había sucedido. Una mirada a su varita fue todo lo que necesitó para confirmarlo. Donde la madera había sido de un color marrón bastante simple, ahora era más clara y estaba decorada con plumas y escamas verdes y doradas desde la punta hasta el mango. Harry solo pudo sacudir la cabeza con incredulidad. Para entender lo que había sucedido, fue necesario otro viaje a Bulgaria. Romper. William no había dormido bien desde que había regresado de Polonia. Los breves momentos de descanso que lograba conseguir se veían plagados de recuerdos de lo que había visto, y se despertaba con el olor a sangre y carne quemada inundándole la nariz, y con el sonido de hombres gritando. Algunos incluso habían llamado a sus madres en los últimos momentos de su vida. El señor Potter no fingiría que no había vivido nada menos que una vida privilegiada, de paz y sin mucha adversidad. Había perdido a su padre durante la última guerra, pero William no había sido necesario para luchar. Había estado en Hogwarts y la guerra había terminado antes de que se graduara. Lo que había vivido en Polonia había sido aleccionador y algo que no olvidaría jamás. Durante gran parte del evento, William había estado aterrorizado, y si no fuera por lo que Harry había hecho, William dudaba que él y sus compañeros hubieran regresado a casa. Sacudió la cabeza y apuró su vaso de whisky de fuego.
¿Cómo fue posible que alguien tan joven se mostrara tan sereno en situaciones en las que hombres que habían vivido muchos más años se desmoronaban? Harry se había enfrentado a Grindelwald, se había parado solo frente a él y a cientos de sus seguidores, tan sereno como si estuviera compartiendo una conversación agradable con un conocido que pasaba por allí. A William le resultó difícil asociar al hombre en el que se había convertido Harry, la serpiente según lo que había aprendido, y el niño que había pasado la Navidad con la familia. En aquel entonces se había sentido tan perdido, asombrado por el simple gesto de un montón de regalos que le habían obsequiado, y tan caritativo con la gente que no había conocido en el pueblo. William resopló. Harry se había convertido en un hombre en los años intermedios, y aunque no entendía qué lo motivaba a hacer lo que hacía, William no podía olvidar al niño que había sido. Sin embargo, lo que preocupó al hombre fue la revelación de que Harry hablaba Parcel. Solo había una familia conocida por esa habilidad en Gran Bretaña, y no era posible que Harry hubiera nacido entre ellos. Los ojos de William recorrieron el árbol genealógico que descendía de los Peverell. Los numerosos huecos hacían su tarea aún más difícil. Cada línea que unía a Cadmus e Ignotus con los Potters y los Gauns respectivamente estaba incompleta, espacios donde los Peverells se habían desvanecido en la oscuridad a lo largo de los siglos transcurridos. El último de los hermanos, Ignotus, no tuvo hijos. Su linaje comienza y termina con él. No, no había ninguna oscuridad con él. Cadmo, murmuró. Harry tenía que estar relacionado con él, pero a través de la línea Slytherin, tal como lo estaban los Gaunt, pero ¿cómo? Desde que Cadmus Peverell III se casó con un miembro de la familia Slytherin, la línea estaba completa, hasta Morfin y Merope Gaunt, ninguno de los cuales había sido padre de Harry. No se parecía en nada a ningún Gaunt y no compartía nada de la locura por la que eran conocidos. No, como Angélica había señalado y otros habían comentado, Harry parecía un Potter. William meneó la cabeza. Tal cosa era imposible. A menos que Harry fuera su propio hijo, no podía serlo, y William ciertamente no se había desviado durante sus años de matrimonio. ¿No puedes dormir? La voz de Angélica interrumpió sus pensamientos. No, suspiró William. Su esposa le ofreció una sonrisa comprensiva mientras se sentaba en la silla a su lado. Nunca la había visto tan aliviada la noche que regresó de Polonia. En los pocos días que habían pasado desde entonces, ella apenas se había separado de su lado. ¿Qué te pasa, Will? Has estado muy callado. William se desanimó. ¿Charlus está despierto? Angélica meneó la cabeza. No, está durmiendo. Merlin sabe que lo necesita. ¿Por qué? Soy Harry. ¿Harry? Preguntó Angélica frunciendo el ceño. Estaba en Polonia. Angélica jadeó y abrió mucho los ojos. Se inscribió. William meneó la cabeza. Él estaba allí como un mago de los golpes. Si no hubiera sido por él, no habríamos salido de allí, pero eso no viene al caso. Ambos sabíamos en qué se había metido. No, esto se trata de él. La mirada de Angélica iba de su marido al pergamino sobre el escritorio que representaba a la familia Peverell y lo que fue de ellos. ¿Crees que es un Peverell? William asintió. No sé cómo, pero estoy convencido de ello, murmuró pensativo. Eres mi esposa y lo que te diga no tiene sentido. La vida de Harry correría peligro si las personas equivocadas se enteraran de ello. Will, me estás preocupando. ¿Qué pasa? Harry habla Parcel. Angélica se atragantó mientras miraba hacia el pergamino una vez más, sus ojos clavados en la línea de Slytherin. Él es un Slytherin. William asintió. Lo sé, no tiene ningún sentido, pero es la única explicación. Pero es pariente de los Flamel, señaló Angélica. Seguramente Nicolás sabría quiénes eran sus padres. William se rió entre dientes. No puedo simplemente escribirles y exigirles que me lo digan. Por mucho que lo desee, no nos corresponde. No voy a traicionar la confianza de Harry. Angélica le ofreció una sonrisa comprensiva. Es de la familia, Will, señaló. Independientemente de lo distante que sea la relación, es de tu sangre. No es como los Gaunti lo conocemos. Es un buen chico, Will. Lo es, asintió William, simplemente está demostrando ser todo un enigma. Estabas tan convencido de que era un Potter cuando lo conociste por primera vez. Lo era, y todavía veo mucho de ti y de Charlus cuando lo miro, suspiró Angélica. Es como dije antes, si no te conociera tan bien, tal vez hubiera creído que era tu hijo. No lo es. Por supuesto que no lo es, resopló Angélica, pero no se pueden negar las similitudes. Sea cual sea su origen, parece haber obtenido lo mejor de lo que sus padres tenían para ofrecer. William asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Nos salvó, dijo William con sencillez. Grindelwald llegó y, si no hubiera sido por Harry, nos habrían matado.
¿Él peleó con él? No, pero lo habría hecho sin dudarlo. No sé si Harry tiene deseos de morir o si podría derrotarlo, pero estaba dispuesto a intentar salvarnos. Eso dice todo lo que necesito saber sobre él. Es un buen chico y lo acogeré con mucho gusto en nuestro hogar. No importa quiénes sean sus padres, pero tal vez había una parte de mí que esperaba poder encontrar una conexión cercana aquí. Las líneas están incompletas, señaló Angélica con esperanza. Tal vez había un Potter desobediente del que no sabes nada. No, negó William. Si es que vino de algún lugar, es de aquí, explicó, señalando la línea de Cadmus Peverell. La lengua Parcel no puede ignorarse. Angélica asintió y frunció el ceño pensativamente. ¿Hablaste con él después de lo ocurrido en Polonia? En pocas palabras, murmuró William. No fue una conversación agradable y puede que haya hablado fuera de lugar. Angélica le frotó el antebrazo reconfortándolo. ¿Qué dijiste? William meneó la cabeza decepcionado. Se enojó mucho por mi presencia y me dijo que debería estar en casa contigo y con Charles. Le dije que entendería por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo cuando él ya tenía su propia familia. William no estaba orgulloso de su réplica. Harry no se lo merecía. Oh, Will, suspiró Angélica. Lo que dijiste fue en el calor del momento. Estoy segura de que si te disculpas, Harry lo entenderá. William se encogió de hombros. ¿Lo culparías si no lo hiciera? Preguntó. Si fuera cualquier otra persona, no, respondió Angélica, pero Harry te aprecia mucho. Siempre nos escribe para decirnos que está bien. Dale tiempo y cambiará de opinión. Ahora, ¿no crees que ya es hora de que nos vayamos a dormir? William asintió mientras se levantaba y seguía a su esposa fuera de la habitación. Se sintió terrible por lo que había dicho, más aún que por lo que había experimentado mientras estuvo en Polonia. Tal vez le escribiría a Harry con la esperanza de recibir una respuesta. No sabía cuándo volvería a verlo y no quería que esto afectara a ninguno de los dos. El joven era familia, después de todo, incluso si William no estaba ni cerca de saber cómo estaban relacionados. Romper. Sin duda ha sufrido una transformación bastante grande, comentó Gregorovich mientras Harry le entregaba su varita. Una transformación bastante grande, en verdad. Harry observó mientras inspeccionaba la madera más clara, las escamas y las plumas antes de llevársela a la oreja, escuchando algo que Harry no podía esperar comprender. Nunca he visto nada parecido, murmuró. Ni siquiera en los libros que lo mencionan. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry. Bueno, cuando una varita invoca la sangre de su elegido, lo hace para fortalecer el vínculo entre ellos. A partir de ahí, el portador puede obtener algunos beneficios, generalmente algún rasgo de la criatura de la que se tomó el núcleo. Entonces, si tuvieras un núcleo de unicornio, podrías mejorar en los hechizos de curación. ¿Entiendes? Harry asintió. Con lo que le ha pasado a la tuya, parece que tu varita ha adquirido un segundo núcleo durante el ritual, el del veneno de un basilisco increíblemente viejo también. ¿Lo has añadido con tu sangre? No, negó Harry. Hace unos años me mordió un basilisco y me curé gracias a las lágrimas del fénix cuya pluma está en mi varita. Gregorovich frunció el ceño pensativamente. Vaya, es una situación sumamente extraña, reflexionó en voz alta. Por supuesto, todo lo que digo es mera especulación, pero conozco mi oficio lo suficiente como para sacar una conclusión fundamentada de lo que sucedió. ¿Qué crees que es? El fabricante de varitas se quedó en silencio durante varios momentos mientras miraba la varita. Había pensado que solo quería fortalecer su vínculo contigo, pero después de ver lo que ha pasado, sospecho que era algo más, dijo finalmente. Tu varita sí quería tu sangre, jovencito, pero creo que quería el veneno. Ahora no lo entiendo, suspiró Harry. Gregorovich rió entre dientes. Dijiste que hace algunos años te mordió un basilisco y que el mismo fénix que le dio su pluma te curó. El veneno del basilisco cambiaría tu sangre irreparablemente, e incluso tu magia. Tu varita puede haber sido bastante resistente a esa parte de ti durante algún tiempo. ¿Resistente? Gregorovich asintió. El fénix es una criatura de fuego, de renacimiento, nacida de las llamas, explicó. Los basiliscos son portadores de muerte que prosperan en el frío y la oscuridad. Son opuestos. El fénix no quiso aceptar esa parte de ti y por eso trabajó más duro para que no la reconocieras. ¿Estaba celoso? Quizás, respondió Gregorovich. Cualquiera que sea la motivación, la varita se dio cuenta de que el vínculo más fuerte que podía compartir contigo era aceptar esa parte de ti. Y para hacer eso, necesitaba el veneno en mi sangre. La sangre también, y este es el resultado, añadió Gregorovich, señalando con la cabeza la varita. Es una obra de arte mágica.
Dos criaturas que nunca deberían coexistir, ambas son parte de ti y ahora son parte de tu varita. Es extraordinario. Harry quedó desconcertado por lo que había descubierto. ¿Qué significa eso?, preguntó. Gregorovich se encogió de hombros. No podría empezar a especular, pero creo que podemos esperar grandes cosas de ti, jovencito. Grandes cosas, en verdad. Harry recordó una conversación que había tenido con Ollivander el día que recibió su varita. El hombre había dicho algo similar y, aunque Harry no describiría necesariamente gran parte de lo que había hecho como algo grandioso, sin duda había vivido una vida extraña. Te sugiero que veas por ti mismo lo que sucederá, le instó Gregorovich. Espero que tengas un viaje muy especial. Harry asintió mientras aceptaba su varita, una ráfaga de magia helada y ardiente lo recorrió al mismo tiempo. Me costaría acostumbrarme a eso. ¿Y qué pasa con la varita de Saúco? ¿Tiene algo que ver con esto? Gregorovich meneó la cabeza. Al principio no, pero no creas que tu varita no es consciente de la marca que te ha dejado. No le va a gustar mucho. Quizás eso es lo que desencadenó su deseo de absorber el veneno junto con la sangre. De nuevo, esto es mera especulación. Pero crees que tienes razón. Cuando se trata de la tradición de las varitas, jovencito, hay pocas cosas en las que pueda dudar de mí mismo. Con un último asentimiento, el hombre se dirigió a su taller y Harry tomó eso como su señal para irse. No deseaba permanecer en Bulgaria más tiempo del necesario, no con el país plagado de hombres de Grindelwald. Así pues, regresó a su casa en Godric's Hollow, donde una pila de correspondencia lo estaba esperando en la mesa del salón. Con un suspiro, sacó el primero y descubrió que era un extracto bancario. Asintió con la cabeza en señal de apreciación mientras asimilaba la suma de su creciente riqueza antes de abordar el resto de sus cartas. Las tres siguientes eran de algunos de sus socios comerciales, cada uno de los cuales le proporcionaba un desglose trimestral de sus gastos y márgenes de beneficio. Los negocios iban bien y crecían con cada informe que recibía. Dejándolos a un lado junto con el extracto bancario para presentar, tomó el último sobresellado, con el escudo de Potter. Lo abrió. La letra le resultaba familiar, pero no tanto como la de Charles, que le escribía regularmente. Querido Harry, espero que esto te encuentre bien. Quería escribirle para disculparme por lo que le dije después de regresar de Polonia. Insinuar que no entendías mi motivación para hacer lo que hago fue injusto y mis palabras injustificadas. No los merecías y espero que puedas perdonarme por hablar fuera de lugar. Gracias por lo que hiciste. No tengo dudas de que sin tu ayuda probablemente no hubiéramos podido llegar a casa. Siempre le estaré agradecido, al igual que Angélica y Charles, aunque aún no he comentado lo que pasó con él. Espero que tengas tiempo para visitarnos pronto. Nos encantaría invitarte a cenar. Tuyo sinceramente, Guillermo Potter, el señor de la familia Potter. Harry suspiró mientras dejaba el pergamino. Lo que William había dicho había estado rondando en su mente, el dolor de las palabras aún no había disminuido. El hombre no debía saber lo que esas palabras le habían hecho, pero eso no impidió que le doliera tanto. Aún así, Harry no quería estar en desacuerdo con los Potter, quienes habían sido más que acogedores y amables desde que los conoció hace lo que parecía ser tantos años. Sacudiendo la cabeza, tomó una pluma, algo de tinta y un pergamino y escribió una respuesta. William no había dicho lo que dijo por crueldad, y Harry no se lo reprocharía. El señor Potter no lo sabía, pero eran familia, y eso significaba más para Harry de lo que el hombre, su esposa y su hijo probablemente sabrían alguna vez. Romper. Estimada señorita McGonagall. En respuesta a su carta, le agradecería mucho si pudiera acompañarme en la sala 3 de las 3 escobas el 26 de junio a las 7 p.m. Siempre me han gustado los gatos. Cassandra Trelawney. Minerva dobló el trozo de pergamino que había recibido y se lo guardó en el bolsillo. Le había escrito a la famosa vidente con la esperanza de que la mujer pudiera arrojar algo de luz sobre la situación a la que se enfrentaba Harry. La profecía que se cernía sobre él estaba más allá de cualquier magia que Minerva o cualquier persona que ella conociera pudiera entender, así que en un momento de preocupación, se había comunicado con la única persona que se le ocurrió que lo haría. En verdad, Minerva no esperaba una respuesta, y ni siquiera era como si hubiera mencionado lo que deseaba discutir. Ella solo había solicitado una reunión. O bien Cassandra Trelawney no tenía nada mejor que hacer que aceptar esas peticiones tan tontas, o bien ya sabía más de lo que dejaba ver. Siempre me han gustado los gatos. ¿Sabía que Minerva era una animaga o había consultado la lista recientemente? Si alguien quería obtener información sobre otra persona, consultar el registro era uno de los lugares menos probables para empezar. Con tan pocos animagos registrados, a menudo pasaban años hasta que el documento se quedaba acumulando polvo en el ministerio.
No es que tal cosa importara, no cuando Minerva tenía algo de mucha mayor importancia que discutir, y esperaba que la reputación de la mujer no fuera infundada. Ella encontró que la adivinación era un tema impreciso y más bien confuso. Entra, querida, llamó una voz mientras golpeaba la puerta de la habitación designada. Señorita Trelawney. Ah, tú debes ser Minerva, la saludó Cassandra con calidez, con sus ojos más grandes de lo normal mirándola especulativamente. Sí, por supuesto que lo eres. Por favor, toma asiento. Me tomé la libertad de pedirte un whisky de fuego. ¿Sabes qué me gusta beber? Cassandra meneó la cabeza divertida. No seas tonta, querida. Le pregunté a la camarera, dijo riéndose. Supuse que, como trabajabas en Hogwarts, vendrías aquí. Minerva se sintió tonta pero Cassandra continuó sonriendo. No estás familiarizado con el don de la magia en la que estoy dotado, ¿verdad? Minerva meneó la cabeza. Muy pocos lo son, dijo Cassandra para consolarlo, y aquellos que tienen ego lo descartan como una tontería porque no poseen el talento para ello. Verás, para siquiera comenzar a entenderlo, debes ser capaz de sentirlo, pero no pediste verme para que te ayude. No, estás aquí en nombre de otro, para pedirme algo que a la mayoría le parecería imposible. Vamos, Minerva McGonagall, antes de que acceda a tu pedido, me gustaría que me lo permitieras por un momento. ¿Cómo? Preguntó Minerva con cautela. ¿Tienes algo suyo, tal vez algo que te haya dado? Minerva asintió mientras se quitaba el chal que Harry le había regalado por su último cumpleaños y se lo entregaba a la mujer, quien asintió con satisfacción, cerrando los ojos mientras lo hacía. Sí, puedo sentirlo. Cassandra permaneció en su extraño estado por un momento antes de que un ceño fruncido estropeara sus rasgos. Atado a palabras que aún no se han pronunciado, por mi propia sangre que no fluye, murmuró. Ha llegado lejos, pero no es una distancia lo que ha recorrido. Una extraña serie de circunstancias, en verdad. Minerva contuvo la respiración, en parte por la sorpresa, pero más porque no quería perderse nada de lo que se decía. Lleva el alma de su enemigo, pero ya no le pesa como antes. Es parte de él, tanto como la suya propia, continuó Cassandra. Su destino es incierto, pero el aliento frío del segador se siente en su cuello. Muchas veces la mano lo ha agarrado, pero él permanece fuera de su alcance. La muerte no es su enemiga, sino su amiga. El segador lo bendice, pero esa bendición no está clara. Puede favorecer las almas de sus campeones, o puede desear reclamarlas para sí mismo. Aquel que te dio el chal siente el frío, pero le resulta familiar, ahora es parte de él como el alma de la que ha tomado posesión. Cassandra abrió los ojos y Minerva soltó el aliento que había estado conteniendo. No creo que eso fuera lo que querías oír, dijo la mujer con simpatía. Minerva meneó la cabeza. Lamento no haber podido ver más, pero solo puedo contarte lo que me muestran. Su destino es incierto, pero debes aferrarte a la esperanza. Lo que ha soportado hasta ahora lo ha preparado para lo que le espera. Ahora, dime, Minerva McGonagall, ¿qué es lo que querías preguntar? Me preguntaba si una profecía que aún no se ha hecho sería relevante si alguien ya la supiera. Por supuesto, te refieres a su viaje, respondió Cassandra. Ha realizado un viaje inaudito, pero trae consigo mucho equipaje. Minerva asintió. Seré sincera contigo, señorita. La adivinación, como tú la conoces, implica que quienes se hacen llamar videntes recurran a la magia para poder vislumbrar el futuro usando hojas de té, una bola de cristal y muchas otras cosas. Un verdadero vidente no necesita ninguna de esas cosas. Somos elegidos por la magia misma para ver lo que está por venir. A veces es una visión, otras veces decimos palabras que no recordamos. Las profecías son cosas muy reales, que se cumplan o no depende del destino. Muchas profecías se dicen y muchas se quedan en meras palabras. En el caso de tu amigo, no creo que sea así. Fue enviado a este viaje con un propósito, y de lo único que estoy seguro es de que solo la muerte satisfará al destino. Ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva, dijo Minerva con tristeza. Cassandra asintió mientras sacaba una baraja de cartas. Elige uno y quizá puedas arrojar algo de luz. Minerva dudó un momento, pero decidió que no podía sentirse peor de lo que ya se sentía por lo que le deparaba el futuro. Con cautela, sacó una carta y la colocó sobre la mesa. La serpiente, dijo Cassandra pensativa, colocando su mano sobre la imagen de la serpiente. Conocimiento, fuerza y resistencia. Elige a otra. Minerva así lo hizo y lo colocó sobre la mesa. La tierra, murmuró Cassandra. Transformaciones y cambios, algunos ya se han producido y otros aún están por llegar. Otro más. Nuevamente Minerva sacó una carta y la colocó sobre la mesa.
El sol, eso sí que es interesante, murmuró Cassandra en voz alta. Arde con fuerza, es una criatura de fuego que no se extingue tan fácilmente. Otra vez, Minerva McGonagall. Se agregó otra tarjeta. La luna, murmuró Cassandra confusa. Una criatura de fuego, pero que brilla con la misma intensidad en la oscuridad. Es tanto de luz como de oscuridad, de calor y de frío. Encuentra su equilibrio con ambos. Otra, si quieres. Se añadió una quinta tarjeta. El zorro. El enemigo de la serpiente, explicó Cassandra. Dos enemigos tan astutos como el otro, pero ¿quién saldrá victorioso cuando se enfrenten? Preguntó. Uno más debería ser suficiente. Minerva sacó una última carta y frunció el ceño cuando se reveló que era la misma que la primera. Una segunda serpiente, declaró Cassandra casi satisfactoriamente. Quizás el mayor enemigo de la serpiente sea otra serpiente. Eso aún está por verse, pero lo que está claro es que la primera serpiente tiene dos enemigos que deben ser derrotados, el zorro y otro con quien comparte mucho. Eso, me temo, es todo lo que puedo decirte, Minerva McGonagall. Ni el destino ni la magia me mostrarán más. Minerva asintió con la cabeza en señal de comprensión, y aunque no obtuvo la tranquilidad que esperaba, lo que había aprendido era mejor que nada. Harry ya había experimentado y soportado mucho, y ella se negaba a creer que lo hubiera hecho solo para que su vida se truncara. No, todavía había esperanza y ella se aferraría a ella firmemente. Gracias, señorita Trelawney, ofreció sinceramente mientras se levantaba. La mujer sonrió. Un regalo como este es a la vez una bendición y una maldición para quienes hemos sido elegidos, suspiró. Les deseo a ambos lo mejor. Minerva creyó que lo decía en serio y, con lo que había aprendido, se despidió del pub y regresó a Hogwarts. La segunda serpiente, murmuró, con la mirada fija en el castillo a lo lejos. Ella sabía quién era, y aunque ya había estado vigilando de cerca al chico Ridley, ahora lo vigilaría aún más de cerca. Fin del capítulo.